Muy buenas, chicos y chicas. Buenas tardes a todos. Continuamos con Dragon Age. Vamos a darle caña. A ver, ¿dónde lo habíamos dejado? Pues... no me he dejado por aquí. Ya. Venga. Vuelta de reconocimiento. ¿Eh? Con su mamá. Ah, entiendo. Me marca. Ya de repente me marca. Me marca de abajo. Vale. The Shadow Dragons have a hideout in Docktown. We should check in, see if there's news on the Venatori. Already? They work fast, and with that relic case off their hands, they'll work even faster. Meet you in Docktown. ¿No ves que me marca allá abajo? Ahora. Oh, shit! No! Okay. Try again. Deep breaths. There. Te tienes una manita. Hola, José, no te había visto. Estaba ahí. Le vaina. El Dino Crisis le van a dar por culo. No me gustó. No me gustó. Sorry. No me gusta. Just breaking things. Llegué hasta allí, pero no. No me lo voy a terminar. Pues no me gusta. Take a deep breath. Let's talk this through. No me gusta. I wish I could, but I can't. Not right now. My thoughts just keep bouncing around. Won't line Soy up. más de The Resident Illuvian Evil. was easy. Once I replaced the resonance crystals, adjusted the lyrium lens, it worked fine. I mean, I had to realign the matrices, but it just worked. Not like this thing. Balara, I don't understand half the words you just used. You'll figure this out. Whatever this is. It's the Nodus Dirthalin, the 8th archive. I heard it was gone forever, but here it is. So what does it do? It knows things, whatever its creator knew, at least. So much knowledge, all the wonders of Elvenon. Or at least bits of them, which is more than we have. Once I figure it out, at least, whoever made it was powerful, but clumsy. Nada. It's resonating off tempo. Muy Need to match simple. it. Un juego First, normal. introduce a microfracture, but before that, No you'll es need lo que the la fate gente harmonics, esperaba, pero so... es un juego jugable. Sorry, I ramble sometimes. I'm a De rambler. fantasía y Ruined a tal. lot of relationships. Most of the people I've been with didn't care for it. And I'm doing it. Again. I've been known to ramble now and then. Sometimes I get ahead of my Sí. thoughts, and No when I vale try to más. sort them out, they're all No vale jumbled. más. Right. And they're slippery and fast, and you can only catch some of them. Oh, I wish I could catch Pero bueno, the thought estoy that would siguiendo let la me fix historia this porque a lo thing. mejor la historia vale I'll algo get la back pena. to it. Soon. But I think I need a break. Maybe take a nap and I can finish later. Pero lo que es el juego en sí y tal, es un juego normal.
Hey, if napping works, then nap away. Gráficamente es como un Harry Potter. Anyways, let me know if you need me. I'll be ready. They'd found someone who could fix their mirror. One of Arlathan's own veil jumpers. Just what they were looking for. And Bellara had found something else. An artifact that held a wealth of lost knowledge. But a prize like that was going to attract more attention than they'd bargained for. Los juegos también son de EA. De EA Sports y... Rook, good to see you. Y tampoco nada. No sé. Tampoco no... Está bien. Está bien. Pero tampoco nos para tirar cohete. A lo mejor más adelante... Es muy narrativo, es un juego muy narrativo. Por lo que estoy viendo es mucho de cháchara. Tiene un lore muy grande. Un lore muy grande, pero que tampoco no es... Que digas, Dios, porque te lo destripan en 20 minutos el lore. O sea, ¿para qué te voy a decir? Yo voy muy a chapa. Fewer people than I expected. Let's find Asher. ¿Ves? Te mandan aquí, The ni te Veilguard. hacen una cinemática First ni we called nada. Asher in private. Said I could tell you. No, pero este no es, ¿eh? Este no es el online ese, ¿eh? Este es otro, José. Este no es el online, ¿eh? El online ese ya lo he eliminado. No me gustó. Este no es el online ese. Este es otro. Este es el Dragon Age este que ha salido hace poco. Que el Inquisidor ese es muy famoso y tal. Ah. Digo, a lo mejor se ha confundido porque la ambientación es más o menos parecida. Es un juego muy normalito. No es para que valga 80 euros. Trouble in the Anvalanim. Darkspawn. But those tunnels are safe passage for... Ah, vale, tú dices los Had to World close that Online. entrance. Sí, ya sé cuál es, sí. We can help. We've recently had to deal with the Blight. Those Darkspawn have to be destroyed before they get out into the city. If you get through, signal the all clear at the hidden door. Bueno, este tampoco no es nada del otro mundo. Mapa normal. Te dejan venir hasta aquí para coger una mierda de objeto, una tela tejida de mierda. Pero no tiene mucha vida, no es un juego con mucha vida. Ahora, bueno, a lo mejor. Fíjate. 2000 millones de mesas y solo hay un tío. ¿Sabes? Se ve que le falta... Mira, no hay nadie en la barra. ¿Sabes? No es que digas... Hostia, se lo han currado, ¿sabes? Aquí hay dos personas que no saben qué están hablando. Que no saben ni si están hablando, se están mirando aquí. Como si estuviesen... ¿Sabes? Están aquí porque tienen que estar. ¿Sabes? This is troubling. Están aquí porque tienen que estar y ya And está. one of the worst places. The shadows rely on those tunnels to rescue people. Odd. La tienda es muy mediocre. It's the ancient elven word for womb. ¿Me? Ah, interesting. La tienda es muy mediocre. La tienda es... nefasta. Mira esto. Hasta que no subas de nivel, pues no puedes hacer, porque si no da... no queda. No sé, no. No sé. Aspectos. Hola, José.
Come back anytime. No sé, es un juego muy simplón. Yo tenía expectativas, digo, venga, un Dragon Age de estos tan famosos que... digo, venga, que estos tan famosos y tal, igual. Yo qué sé. 80 pavos, venga, va. Vamos a probar. Yo qué sé. Vamos a probar, venga. Hacía tiempo que no me compraba un juego de salida. Bueno. ¿Ves? No te dejan... Es muy simplón, es un juego muy simplón. Estos dos están aquí porque tienen que estar. No es como, por ejemplo, como el Skyrim, que vas por ahí y la inteligencia artificial... Es una inteligencia artificial muy currada, sí, estos hablan aquí. ¿Qué? ¿Dónde está? Esto por tener no tiene ni objetos por aquí tirados, ni tiene, no sé. Lo veo muy simplón. No sé, esta ciudad, por ejemplo, podrían haberla hecho un poquito más grande. ¿Sabes? Okay, un sinsentido aquí. Una puerta que no puedes pasar. Han puesto una hierba aquí, un hierbajo. Ah, no, acariciar a un gato. De los 80 euros. Mira, aquí te han puesto, ¿qué es esto? Una bolsa. Te dan madera y tejido imperial. Ya ves. Pero bueno, voy a terminar porque me ha costado 80 euros, ¿no? Y qué menos que... Qué menos, ¿no? Que terminarlo. Y encima me lo he comprado en digital. Mira que yo... Hostia, ¿y este qué hace aquí? Uy, soy nivel 10. Gracias. No sé qué hacen estos aquí. Sí, bueno, a lo mejor luego más adelante el juego se expande y... No sé, yo tampoco no he mirado mucho... Tampoco no he mirado yo mucho... ¿Sabes qué te quiero decir? Mucho gameplay por ahí, pero... A lo mejor luego el juego se... cambia, ¿no? Hay juegos que a lo mejor luego... pues cambian. No entiendo lo que te quiero decir. Pero bueno, que tampoco no es un juego que valga 80 pavos. No es un juego que valga 80 pavos. Y estos no suben escaleras. Mira, lo acabo de ver ahora. Los enemigos no suben escaleras. Los enemigos no suben escaleras. Que hasta en el juego más mediocre del mundo el combate es divertido. Pero bueno. Made it through. End this. Those darkspawn of Editori
inside. Ah, bueno. I know, and that worries me. At least that seems to be the last of them. Muy Should simplón, be es safe for the juego para... shadows to use the entrance again. Ni para pasearse, para ir a saco, pim, pim, pim. Y pim, pim, pim. Muy lineal. No sé, yo me lo pongo todo. Lo que tengo en la cabeza. No sé ni qué tengo. No sé qué tengo. Pero bueno. La gente hoy en día, pues... le gusta lo mediocre, pues... ya está. Vamos a ver. Yo era por probar. A ver qué... A ver qué tal. Ya que el juego anterior, el Inquisidor ese, no lo probé nunca. Bueno, sí. Lo probé, pero no me lo terminé. Que también... gráficamente te lo tienes que comer. ¿Sabes? Gráficamente te lo tienes que comer. Esto no sé qué es. Pero bueno. Pero a ver. Hola, Dark. There it is. Hola, buenas, Hidden furro, entrance back viejo into the pelo. shop. Sabes que lo que has dicho no tiene sentido ninguno, ¿no? Lo que has dicho no tiene sentido ninguno, ¿no? Lo sabes, ¿no? It's Rook. All clear down here. Nice work. I'll get the door. Vale. Después de este voy a subir el Metal Gear 3. Que no lo subí. Cuando subimos el 1 y el 2, no lo subí. We help the people in Dogtown. Eh, They know where we are. Someone might have talked about the Y lo voy a shop. subir. People spreading rumors, that's easy to handle. But Darkspawn, that's different. No sé de qué están hablando. No me interesa a mí lo que me habláis. Y después no sé qué subir. Es que tampoco nos está saliendo nada del otro mundo, ¿sabes? ¡Hostia! ¿Otra vez con este? Vale, You really saved our skins there, Rook. Those Darkspawn could have nos destroyed ha salvado el us. pellejo. Ya eran 4 It wasn't matados lo just que había allá Darkspawn. abajo. Venatori were there too, and they weren't fighting each other. How is that possible? Engendros tenebrosos. Había un Darkspawn attack montón de all living bichos. things. Darkspawn are blighted. If the Dios. gods control the blight, they might control the Darkspawn. Oh. Yeah, I don't like the sound of that. The Venatori could have magic that protects Oh, them. Or 4 worse, they could be engendros que había de allied somehow. estos. If you're looking for answers about the Venatori, Nos ha I may salvado have la a lead. vida. A warehouse on the other side of the city. Lots of cult Ah, bueno. activity. And some of them were spotted. Es lo que heading hay hoy towards en the día. shop. Juegos mediocres, juegos de mierda. Y en vez de ir para adelante, vamos para atrás. It's worth a look. Agreed. Rook? Let's go. A lo mejor me invierto 50 pavos y me pillo el remaster del Horizon. ¿Sabes? The Viper, or Asher, I suppose. Lo más Is he seguro the que leader me of the pille el Shadow Dragons? remaster del Horizon. One of them. He made his Y le pegue un buen So the fregado Viper's también. real name is Ese sí que es Asher. bueno, ese juego. a middle name. He calls himself Viper for first impressions. Or so he says. Pero me lo voy a cargar What do you yo. mean? Asher just doesn't have the same impact, does it? Pero bueno, como hoy en día la gente se conforma con cualquier cosa. Hola Carlos, ¿cómo estás, tío? Pues mira, esto es lo que tiene. Venatori, we're close. El orden se veía ya bien, eso sí que es sacar dineros como hicieron con el de la... Bueno, le han hecho un lavadito de cara. Bien, aquí entretenido. Bueno.
Digamos que le han hecho un mantenimiento. Hombre, el de Last of Us. El de Last of Us 1 sí que le... El de Last of Us 1, José, sí que le hicieron un buen lavado de cara. El 2 sí que no le hacía falta, el 2. El de Last of Us 2 sí que no le hacía falta un remaster. Pero el 1 sí. El 1 sí. Porque el de Play 3 se ve de pena. Sí, así inmune. Ah, sí, inmune. Ya, pero es que no saben sacar más juegos, José. No lo ves, que no saben. Que no saben, José. Que no saben que tienen que sacar ya. Ya no saben. Ya no saben qué sacar, José. No saben. Ya no saben qué sacar. No saben. Basta verlo con los Call of Duty. No saben ya qué sacar. No saben qué sacar y te sacan estos truños y ya está. Ah, pues bueno. Para habrá gente que la compra. Yo me hubiese comprado la 30 aniversario. Yo, por ejemplo, la 30 aniversario sí que me la hubiese comprado. Para tenerla en mi colección. No, hoy en día no te puedes fiar. Porque hoy en día, pues... Por cualquier cosa, pues le dan un 10. ¡Oh, qué juego! ¡Madre mía! Dios, qué juegazo han sacado aquí. Es una puta mierda, ¿no? Yo qué sé. Vamos a investigar un poquito por aquí, a ver si hay algún cofre con algo o algo. No sé, se está perdiendo mucho. Se está perdiendo mucho. Mira, ya esto. Te traen te hacen llegar hasta aquí. Si puedes venir hasta aquí, no hay ningún cofre. Fíjate. No hay ningún cofre. No hay nada. No hay enemigos. No sé, podrían haber puesto algún enemigo. Solo salen enemigos en momentos concretos. Por ejemplo, como aquí. Que nos han salido 4 repelentes. No sé, es un juego muy vacío. Es un juego muy vacío. Sí, para adelante, venga, tira para adelante. Es un juego muy vacío, es que no hay nadie. Esto es un puerto, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nada. Ni pájaros. Es que no hay ni pájaros, nene. Es que tú miras al cielo y no hay ni pájaros. Miras el agua y no hay ni peces. ¿Sabes? No sé, muy mediocre. Ah, mira, que hay un objetito. Y me dan un bastón roto. Pues mira. No sé, nada. Yo que sé, que te pongan algún cofre con algo. Que te dejen entrar aquí en el barco. Que puedas hacer algo de ganzúa. Que sé, entrar aquí, que hubiese un candado y una puerta y un poco de ganzúa, yo que sé, algo. Digo yo que no es mucho pedir, ¿no? A lo mejor es que soy yo, que soy demasiado tiquismiquis, pero no sé. Estamos en el año 2025, casi. Y en vez de para adelante vamos para atrás. En vez de para adelante vamos para atrás. Pues fenomenal, fantástico. Vamos a ver, aquí hemos abierto una puerta, ¿verdad? Vamos a ver qué hay en la puerta.
No sé. Vamos a ver qué hay en la puerta. Una... ¿Qué hay? Un cristal. Me ha puesto un cristal, tío. Un enemigo. ¡Wow! 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 Un enemigo con un escudo. ¡Wow! No sé, es muy vacío, muy mediocre. Aquí te pone un enemigo. Aquí. ¿Qué pinta aquí el enemigo? ¿Pero para qué te ponen aquí un enemigo? Porque esto es la puerta que no hemos podido abrir antes. Vamos a ver. Wow, han puesto una escalera aquí. ¿What? ¿Qué hay aquí? No sé, muy vacío. Aquí no hay enemigos. Otra escalera que baja. Una escalera que sube. Aquí vendrán enemigos porque hay cofres. ¿Cuántos vienen de enemigos? Ya está. Dos enemigos. Te han puesto aquí dos enemigos. Y tienes un barril para cada enemigo. Y aquí te ponen esto para que veas las vistas. Mira qué juego te hemos hecho. Gráficos totales. Después se quejan de que el Elden Ring, El Elden Ring es el mejor juego que han sacado en años. Pero en años, nene. No saben lo que han sacado en el Elden Ring. Estoy por volver a empezar y todo. Ya porque me da pereza, pero... Pues esto es lo que va a haber. Esto va a ser así y ya está. Y el Assassin nuevo, que os pensáis que va a salir. Pues esto. Un tío que da 4 vueltas por un mapa. Y ya está. The Venatori are up to something. Time to break it up. Y te hacen venir aquí, pues para venir a una sala y coger un objeto. Que es oro más 6. ¡Wow! ¡Qué gran tesoro hemos pillado, chicos! ¿Sabes? Es ridículo. Ah, vale, que acá hay un cofre, ¿eh? Tejido imperial, 37 de oro. ¡Wow! Una banda de humo. ¿Y esto qué hace? No sé qué hace. Qué sé. Muy bien. Ah, vale, que no podemos venir, que hay que volver. Wow. Hemos venido aquí para una puta mierda. Yo qué sé, te podrían dar algún arma, ¿sabes? No sé, algo que valiese la pena. Y me tiro por aquí y no pasa nada, pero si hago así y hago así y hago así, no me muero. No tiene daño por caída, no tiene daño, no sé. Y tienes que venir por aquí. Tienes que ir punto por punto para desbloquear la marca. O sea, no puedes ir por donde no te marque. Tienes que ir por donde está la marca. Si no, no es válido. ¿Ves? Todo esto lo hemos hecho. Pero como lo hemos hecho sin marca, pues no vale. ¿Ves? ¿Lo ves? Y por la puerta no es, pues tiene que ser por aquí. Debe haber un escondrijo que debe ser aquí. Es súper complicado. Esto no, vosotros no sabéis hacerlo. ¡Wow! Hemos encontrado una zona nueva. ¡Wow!
my city. End it now. Es súper complicado. Y ahora nos han dado ropa, defensa baja 36, daño técnica. Yo lo que no me suba. This explains the darkspawn we keep finding in the catacombs. At least they don't know where the shadow... No voy a leer nada, pero bueno, lo voy a coger. This note. Night Y Commander's aquí men te are dan un spinning cofre, yelmo. Venga, por This aquí, temple pues ya is está. being paid off by Venatori. Damn it. Pero bueno, ya está. Busca pistas en el piso de no sé quién. Tienes que buscar pistas por aquí. Que no sé qué pistas quiere que encuentre yo aquí. Oh, una pista. Look at this. Draining into the tunnels below the city, perhaps. One more way the Venatori released blight into our tunnels. I'll tell the other shadows. No sé. Lo veo muy... un juego muy pobre. Pero bueno. Busca pruebas por el piso inferior. He encontrado pruebas. ¿Ahora qué hago? No sé. Wow. The gods gave the Venatori a relic they can use to control Darkspawn. ¿Ves? Se encuentran las pistas y se abre la puerta sola. Y se abre una puerta. Y este está aquí. Hola, he venido yo. Porque sabía que ibas a salir por esa puerta. Did you find anything in there? The risen gods taught the Venatori how to control Darkspawn. Explains why the hideout was attacked. We found documents from the Night Commander. I knew he was crooked. I didn't think he was actually a Venatori. Let's head back to the shop. We'll discuss things there. Ah, vale, que va automáticamente. Es ridículo. Claro, como no hay nada que investigar ya está todo investigado, pues te llevan ya I directamente, managed to venga. catch the stragglers fleeing the warehouse. They'll think twice before coming back here. What else did you find? The Venatori serve Elganon and Gillenane like we thought. They gave the cult control over Darkspawn. Great. Sounds like the Venatori are going to be even more trouble. Is there something I can do? The risen gods are my responsibility too. How do we know we can even trust you? You're not from here. You don't know Minrathous like we do. And we know as little about you as we do these risen gods you unleashed. Coño, me acabo de cargar a medio equipo y no vas a confiar en mí. Pues vale. The cult has its hooks deep in the city. Venatori backers sit in the magisterium chambers, and now they wield power given to them by the gods. We'll have to get along if there's any chance of surviving this. May, what are you doing here? You promised you'd lay low. Tried it, didn't much care for it. Nice to meet you. I'm Rook. There's trouble in Minrathous, Venatori, and risen gods. Rook's helping us with it. Nevaris is one of the Shadow Dragon leaders. Mayvaris Talani, formerly Magister
Mavar's Talani, at your service. Wait, formally? My enemies conspired to have my magisterium seat stripped from me. We can talk about it later, if you want. My concerns feel petty when stacked against risen gods. The Shadow Dragons have a lot to discuss. Pero bueno, You lo que hay. are expected at the Swan. Me? The Cobbled Swan? Why? The First Warden is here to speak with you. The First Warden? Let's hope we actually get some help with the Blight. Come back when you can. I think we'll need your help again. Oh, parte 5. Oh. Misión completada, wow. Poder más 400, wow. I remember Ferelden first stored waist high 5 years back. Nuevo nivel de exploración desbloqueado. Wow, no, ni voy a ir. Ni voy a ir porque... Ni voy a ir. Ni voy a ir. Bueno, subiremos uno de cada. Hola, Lince. Sí, no... Tampoco no. Me la voy a terminar porque me ha costado 80 euros, ya lo he dicho, pero... Esto les cuesta subir un punto de nivel que te mueres. ¿Sabes? Este tiene 4, vamos a darle. Vale. A chuparla, hermano. Sí, no. Muy simplón. Vale, pues nada, venga, vamos. Otra vez de paseo. ¡Wow! Que hemos abierto un sitio nuevo. Bien. Hola, Lince. ¿Qué dices tú ya? ¿Sabes por qué en Mallorca no pasa la Dana? Espérate, que se está poniendo el día morado. Espérate que se está poniendo el día morado. Y aquí también vamos a recibir poco, pero vamos a recibir. Por eso no vienen a verme. Vamos para allá. Vamos a darle caña. ¡Wow! ¡Qué bien! Somos súper buenos. Yo vaya saco, tío, que les follen. Dios, qué guay. No quiero saber nada de nada yo. Well, good. I hate for assassins to find me predictable. Que venga lo que tenga que venirse. Mejor, si no mañana no voy a trabajar. Venga, vamos para adentro. I am Jowen Glastrom, First Warden and Supreme Commander of Weishaupt. Primer I comandante. received word of Wow. your team's request for Grey Warden assistance after an incursion of the Blight at Demeter's Crossing. Treasure hunters are common as flies, but I've never met one ostracized for killing a Raveni noble. Your Lords of Fortune leaders apparently didn't appreciate the subsequent political attention. No sé qué me están contando. The man cut a secret deal with the Venatori. He was about to hand them a dangerous relic.
I couldn't let that happen. Tenemos que The ir a reports you matar received from Raveni a los diplomats dioses y probably estamos left that aquí part out. hablando con el tonto este. Fine. I've little time to waste on the unruly antics of treasure hunters. Tell me how you unleashed the Blight. Venga. I was stopping an elven god from bringing down the veil and destroying the world. An elven god? Fen'Harel, the Dread Wolf. He goes by Solus. He's got a lot of names. I did not come here to listen to fairy tales. I am here because of the Blight. We haven't even gotten to the real fairy tale parts yet. When we stopped Solus, 2 elven gods escaped from where he'd imprisoned them. Elganon and Gillenane. And they're not just evil, they're blighted. The point is that the gods are making the blight worse. ¿Ves? Te cuenta la historia, hemos sacado dioses de aquí, del velo este, que les pusimos un velo porque eran unos dioses muy malos. Y ahora yo... Pues, espérate, ¿eh? Okay, wait. Unos dioses muy malos que estuvieron en un velo durante muchos miles de años. Y a este le voy a insultar porque me cae mal. Are you kidding me? I assure you, I am deadly serious. I don't have time to sit here and stroke your ego. You need to shut up and listen. The threat is real. The gods are coming and they're bringing the blight with them. Let me tell you something about the Blight. It is evil, it is implacable, and above all, it is predictable. The Blight has not changed in over 1,000 years. The Grey Wardens will defeat it, as they always do. And we will do so without you causing confusion with your deranged conspiracy theories. I suggest you come along quietly. Adamant Fortress 941, Dragon. The Grey Wardens attempted to raise an army of demons. Hardly the models of good judgment yourselves, are you? Everyone knows Warden Commander Clarel acted alone at Adamant Fortress. Acted alone, you say? Tenemos que ir a matar a los dioses. Matar a los dioses y... Este tío me está haciendo perder el tiempo. Are you prepared to risk the security of the Grey Wardens for this deluded girl? You may be surprised to learn that I care very little about the security of the Grey Wardens. Stay away from the Blight, and do not pester the Grey Wardens with any more of your nonsense. Y este es un impertinente, el típico impertinente. Was it something I said? That was close. Wasn't looking forward to being dragged off to a Grey Warden dungeon. Who should I be thanking for the assist? Bueno. Magister Dorian Venimos a... Este no sé quién es. Dorian. A mutual friend thought you might require some support. Este es Dorian, creo. ¿Sabéis quién es? Mayvaris Talani. Menos mal que mi personaje tiene unos ojazos y unos labios para comer polla increíble. I think we made an enemy of the first warden today. Well, more you than me. He just thinks I'm a dangerous idiot. Ha! Enemy? I've ignored greater men. No Grey Warden worth the name sits in a Menrathus lounge sipping wine. You need the wardens? Sí, venga, tío. Tengo que ir a matar a unos dioses. Se han escapado y tengo que buscarlos. Keep a close watch on the Venatori. Good luck. I'm sure we'll see each other again soon. Vale. Venga, gracias, campeón. Y ahora te sueltan aquí una historieta. Solo el velo nos separaba de un mundo oscuro y corrupto, ¿ves? Te lo explican 17 veces. Aunque por este lado dioses solo podían, no sé qué podían hacer, nada, no podían hacer nada. Tenían que convertir esa gota en un diluvio. Podían haber usado la daga de Solas para desgarrar el más allá. Oh, pero una estípula mortal, no sé qué.
create a dagger of their own. Forjaron otra daga. El mundo en la ruina solo era cuestión de tiempo. Oh. ¡Wow! Juegazo. Le van a dar el GOTY a esto. Esto es el GOTY, señores. El GOTY. Esto se puede juntar con el Hogwarts. Menudo coñazo el Hogwarts también. Hacer pociones. No hacemos pociones. Busca aliados entre los guardias grises. Wow, soy súper poderosa. Mira qué poder este. Soy súper poderosa yo. Ah. Que por aquí no es. Y ahí hay algo verde, ¿lo veis? Que hay algo verde. Ay, que no I made the entendéis. suggestion. Rook made the call. Why? Are you worried I have ulterior motives? That I planted the idea in Rook's head for my own ends? Sigue para adelante, ves para atrás, vuelve otra vez, vuelve. Voy a hablar con este. Voy a hablar con el otro. Se me abre un armario. Voy a hablar con esta otra vez. Ay, no ves que... Y ahora viajamos, no sé dónde vamos. Y ahora vamos a ser amigos de un montón de gente. Voy a matar a los dioses. Madre mía. Juego de mierda. Esto no vale 80 euros ni de casualidad, pero bueno. Hola, ¿qué tal a todos? They should be safe now, with the defenders on alert. Hostia, me he cargado aquí medio chiringuito. Lo ves que no hay enemigos ni hay nada. Que es todo muy solitario. Mira, vámonos ya. Vámonos ya. Menuda tela. Me jodo de mierda que me compro. Menuda basura. Juego predecible, sencillo, básico. No es que sea un Dragon Age, es que no es nada esto. Bueno, podemos cambiar los personajes. A ver. Los cambiamos un poquillo, que estos vayan un montón ahí, subiendo de niveles. Ahora viajamos al faro. Volvemos con nuestros amigos, que me cambio de ropa sola. Es horrible. Tenemos que ir por el punto. Si no pasamos por el punto no nos marcará. Esto tendría que haber hecho un juego de elfos. Ah, que tenemos que hablar con este. Venga. Aquí estás. Hacía mucho que... Venga. Me importa una puta mierda. I've been fidgeting with this thing since I picked it up, Varric. I know what it looks like. That blighted you remember Menudo tostón. no one.
Venga, yo quiero ir a matar bichos, tío. Si cada 2 pasos tiene mejor aspecto. Qué bien. Se te ve muy bien ahora. Venga. Venga. No me voy a tragar todo este tostón porque esto es un coñazo. No voy a hacer misiones secundarias ni de coña. Pero vamos, que ni regalado, Venga, vamos a la misión principal. ¡Wow! No sé qué hacer con este juego. Si mandarlo a la mierda, no sé qué tengo que hacer. Pero bueno. Me da mucha rabia, ahora no puedo devolverlo. Si fuese en físico me voy al game, lo vendo y me pillo otra cosa. Pero al ser en digital, pues ya te has gastado 80 euros y ya te lo tienes que comer. Hola, ¿qué tal? Amigo. Spirit who moves around, or different spirits who all look the same? As needed, dweller. Right. Pues ya te lo he dicho antes. The deeper currents. Ah, vámonos. En fin, si os tenéis que gastar 80 euros, no lo gastéis en esto. Gastadlo en droga. Wow, qué frío. Dios. Viaje desbloqueado. Wow. Es que no voy a mirar ni si hay ningún cofre, ni voy a mirar nada. Voy a ir a saco, Paco, a pasarme la historia y salir de aquí, pero volando ya. ¡Wow! ¡Un bicho! ¡Oh! ¡Oh! Vale. Sí, dejo salir todo de mi corazón. Lo bueno que tiene es que no lo puedes partir en cachitos. Ya, como el GTA V, Qué pena, la verdad es que sí. ¿Esto qué es? What's this? It looks like an entryway. No podemos ir por ahí porque no está cualificado. Es como un God of War, muy lineal. A mí me aburren los lineales, me apetece, yo qué sé, me apetece pegarme un peo por ahí, me lo pego. Juegazo. José, esto es un juegazo, tú no lo entiendes, tío. A ver, ¿dónde vamos? Por aquí. Iniciar misión, pero copeteado. Venga, misión principal la saco. In the middle of nowhere? Where the first warden won't notice. But if they don't listen. ¿Y mi compañera? Your distraction worked. Could have said it when we were farther away. Ah, mira, esto es un nuevo personaje. I didn't say it was a good plan. Seguro, ¿no? Ah, you made it. Harding, we meet again. Antoine, Evka, you look well. And you must be Rook. Heard some colorful things about you. Ay, gracias por venir. I know, but you showed up anyway. Well, your letter was desperate. Harding? What? Aren't we desperate? Let's hear what you've got to say. The elven gods are changing the blight. Darkspawn too. Otra vez le cuenta lo de la historia de los dioses élficos.
suplicando ayuda. Yeah, we're getting Necesitamos that. ayuda. Es que unos dioses han escapado y necesitamos ayuda y ya está. Gracias, gracias. You can thank us if this works Gracias. out. Travel safely. We'll be in touch. Venga, estaremos en contacto. Hasta luego. Muy bien, fantástico todo. Ha explicado que los dioses se han escapado otra vez. ¿Cuántas veces se van a escapar los dioses? Well, I'd say we found the camp. Campamento no están, habrá que ir a investigar. The fire's still going. El fuego está encendido porque no lo han apagado. Te joden. Wow, que vienen bichitos, nene. Fua. Venga ya, tío. Un glifo pequeñito. Hassan. Easy, boy. Ahora este le vuelven a explicar lo mismo. I'll be damned. A griffin. Trouble is, he's not sure what you are. Neither am I. Rook. Evka and Antoine sent us. We're looking for Davrin. You found him. Mind telling me why you smell like darkspawn? Griffins hunt darkspawn. You've got bigger problems than us. We found blight on the tent. What? Where are Lancet and Remy? The camp was empty when we got here. Hassan, to the trees! We can help. Try to keep up. He's caught a scent. Follow the squawks. I thought griffins were extinct. Venga, tío, que te enrollas aquí, que no te trago. It's why we're training in the middle of nowhere. Que venimos a matar a los dioses. Hassan, don't get too far ahead. Por los dioses. That kinda sounded like a no. José, ¿ya te has pensado qué juego quieres que suba? Había pensado de subir el Metal Gear 3. Había pensado de subir el Metal Gear 3 después de esto. ¿Qué te parece? Hostia, que me caigo, pero no pasa nada. Aquí no hay cameo, ver. Aquí no hay cameo, ver. Claro que lo entiende. Si no ves que habla empírico. Bien, las maderitas aquí, ¿ves? Tejido imperial. Función mineral. Una espada nueva. Toma. ¿Qué me cuentas, tío? Si no te conozco. How do we get up that? The Griffins have been training for this sort of thing. Let's see if Hassan was paying Es súper intuitivo, es un juego muy normal. No me extraña que la gente se esté quejando. Espada criminal más 2. Muy bien.
¡Hostia! De un glifo. Impresionante, es impresionante. El glifo ha tirado una madera. Y esto, pues, no sé cómo va. Súper complicado. Un montón de enemigos. Bueno, el combate está entretenido. Está entretenido. Oh, ¿qué te ha pasado? Remy, where are you hurt? El coño, manerillo en el coño. A monster came out of nowhere. Darkspawn were following it. Qué juego más malo, por Dios. No me extraña que siempre volvamos a los mismos juegos, tío. Si es que esto es basura todo, tío. You're the trainer. Not anymore. ¡Ah! ¡Muerto! We have to keep going. Let's get through here. Those two statues are the spare key. Line up the symbols. What did you mean by it's back? Something stalking Grey Wardens. We call it the Gloom Howler. Súper difícil, ¿eh? Started happening 7, 8 months ago. Súper complicado, ¿eh? Estoy asustado, José. No sé si me lo voy a poder pasar. ¡Wow! Vaya pedazo de puzzle, José. Estás flipado, ¿eh? No has visto un puzzle así en tu vida, nene. Le voy a dar tanta caña que ahora vas a entender por qué me llaman zampajuegos. Vas a entender por qué me llaman zampajuegos. Vas a entender por qué me llaman zampajuegos. Mira, es que no hay ningún enemigo. Desde que hemos entrado por la puerta, ningún enemigo, nene. Mira. ¡Ah! Vaya por Dios, tío. No puede ser, no me hagáis esto. No puedo vivir sin... No, súper complicado. ¡Ay, grifo! ¡Ah, mi niña! Mi niña. Que no vale la pena ni... Qué guay. Es que en el combate ya. Súper complicado. No me lo puedo quemar. Es súper difícil. Se ha asustado lo difícil que es el juego este, tío. Wow. Espérate, que no he visto la escalera. Madre mía. Cosa más mala. Este juego hace 20 años. Pues sí, te lo tragas. Pero hoy en día,
Hoy en día. Hoy en día, nene. Yo no me lo trago. Igual que el online este que me hicieron jugar los colegas. Más malo también que el copón. Más malo que el copón. Que digan lo que quieran. Eso no lo quiero jugar en mi vida. No es que no lo quiero ni volver a jugar. Ya volver a... voy a volver a jugar al FIFA. Ya que cofre, nene. Wow. Me han dado una super espada, José. Wow. Why does the Gloomhowler want the Griffins? The real question's how it knows about them. Up until No now, sé. it only went after Había wolves. pensado Now subir it el shows Metal up here Gear. with a rabble of Darkspawn. These Griffins are a secret. Había pensado subir el Metal Gear 3. ¿Te apetece un Metal Gear 3? Más o menos. No lo sé, José. Estoy por subir RPGs a punta pala. Que tengo un montón de RPGs que no he subido. Final Fantasy y cosas de estas que a ti no te gustan. Si no me dicen nada, claro. Pues es que voy poco a poco, José. Si es que tampoco no tiene nada el juego. Pa'lante. Estoy pa'lante. Y esto va a ser un boss. Esto es un boss que tú no lo has visto en tu puta vida. ¿Ves? Y ahora puedes disparar aquí porque te has cargado los bichitos de mierda que te hemos puesto acá. ¡Wow! No sé qué subir. No lo sé, José. Metal Gear 3. Tengo el Final Fantasy Origins. Que la historia va de antes del Final Fantasy 1. Y tengo también el... Tales of Vesperia, Tales Symphony, que dicen que la historia es muy buena, del Tales of Symphony. Buah, te presento aquí un bicho que te quede... Mira, esto es... ¿Qué es esto? The Last of Us. Like I said, this life's different. Everything's wrong. Esto es un The Last of Us. No sé, tengo muchos juegos por subir. Si no me dices ningún juego que quieras, pues subiré lo que me apetezca en ese momento y ya está. Y el que le guste bien y el que no, pues... Y si no, cogemos y volvemos al Skyrim. Y si no, cogemos y volvemos al Skyrim. More Griffins. We have to get them out of there. Oh, el Bloodborne, ¿te apetece un Dark Souls? Un Bloodborne, ¿te apetece un Bloodborne? Busca, no sé qué tengo que buscar ahí. Busca. Mira qué te voy a hacer.
Venga, chuparla, nene. Super jefe. Qué complicado, ¿eh? Uf. Casi no me lo paso, tío. Súper difícil. Casi no me lo paso, tío. Joder. Yo qué sé, hay que probar cosas nuevas, José. Y yo, pues mira, me hacía ganas gastarme 80 pavos. Y digo, venga, será como todo el mundo siempre ha estado con el Dragon Age, y el Dragon Age, y el Dragon Age, y el Dragon Age. Pues el Inquisidor me gustó, no lo jugué al 100%, pero bueno, no me desagradó. No me lo terminé, eso es verdad, no me lo terminé. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿No puedo tirar por en medio de una ventana, tío? Brutal. ¿Sabes? Y bueno, me gustó. Y digo, joder, macho, 2024, yo creo que este juego, después de tantos años en hacer un Dragon Age, yo deduzco y creo que esto será un super juegazo, ¿no? So it can talk. I'll spill mine before that happens. And I'll collect, Warden, on both of you. Yeah? Let's give it a go. Your time will come. Mortal threats are a dull blade. There are only 13 griffins alive in Thetis. That monster just took 12 of them. What if we could help get them back? I'd ask, what's the catch? I need a monster hunter. For the Blight to end all blights. The first warden agreed to this? The first warden is wasting time, treating this like any other blight. We can't wait for him to take action. Going against Weishaupt's orders? I don't have a choice. There are powerful mages behind all this, and we have to hunt them down. Well, you did save Hassan back there, so you're no lightweight. And if you can help get the other griffins back... He likes the idea. He's hoping you brought food. All right. Come on, Hassan. Let's get to know our new friends.
Bueno, esto de los grifos será una misión secundaria. Misión completada, wow. Que yo no voy a hacer ninguna misión secundaria ni de coña, pero vale. Hemos salvado los grifos. Que te quedas pillado los glifos, estos que hemos salvado. Venían... Nuestras dos compañeras venían con nosotros, ahora no viene ninguna. ¿Te has dado cuenta, no? El detalle. Yeah, it's cozy. And the gods can't find us here. Right. Never going to get used to that. We'll find you in a sauna nice. What's wrong? Everything's wrong. Treviso and Minrathis are both under attack. Blighted dragons. 2 of them. 1 for each city. Damn it. So the dragon at Demeter's Crossing wasn't the only one. You got back just in time. Then grab your gear and let's go. Go where? We cannot be in 2 places at once. Treviso's a merchant city. It has no defenses, and the canals run everywhere. If we don't stop that dragon, people will die. Innocent people. My people. They either die right away from the dragon, or slowly after, from blight in the water. We need to go to Treviso. And leave Minrathis to burn? Nev. The shadow dragons will fight, right to the end of it. But we're the only ones keeping the Venatori in check. And if we fail, the Venatori will take advantage and make a push for the throne, and hand the gods the entire Tevinter Empire. If we decide to... Damn it! There's no time! I need to go home. I need to be in Minrathis. And I must go to Treviso. Go where you feel you must, Rook. We cannot wait. What's our move, Rook? Yeah, que sé. We help Nev in Minrathis. But the Treviso civilians... Yeah, I know. I don't like it either. But if the Venatori take control of Tevinter, it's gonna get a whole lot worse. That said, 2 of you should go to Treviso. See if you can help Lucanus get the civilians to safety. And we'll head to Minrathis. Understood. Let's all try to make it through this alive, alright? Claro, 2 grupos, ¿qué van a hacer? Si es que no sé qué están pensando. Vale, me llevo al titiretero este. Y la maga. Tampoco no es que tenga mucha elección. Dragons circling the Androlis grounds. Gotta hurry. Ahora viene un dragón. Ahora viene un dragón, José. Vas a ver un bicho. Vale, José. Ahora verás un bicho. Vamos. Hostia, me ha caído el juego. Venga, vamos. Ven, dragón. A ver el dragón. Vamos a ver el dragón. Que no lo mataremos ni nosotros, el dragón. ¿Qué te juegas? No lo mataremos ni nosotros, el dragón, José. Ya lo verás. Súper complicado. Hay que matar dragones porque van a mandarnos dragones píricos. Vale, después de los dragones del Elden Ring. Esto no me asustan a mí.
No te preocupes, José. Mataremos al dragón. Hombre, el dragón lo tienen que hacer guapo, ¿no? Si no, no tiene sentido hacer un juego con un dragón de mierda, ¿no? Rook, you turned up. We could use the help. The dragon's tearing up the city, and the Venatori are taking advantage of the chaos to seize control. I've heard they've made it all the way to the Archon's palace. Forget the Venatori for now. We need to stop the dragon. We can't fight it while it's flying. We need to ground it. If we can keep it here, we can stop it. Venga, vamos a matar al puto dragón ya, tío. Pesado. Venga, José, vamos a matar a un dragón. Oh. Nice hit, bro. Chaos, decay, the past in ruin. Mira, aquí tenemos un dios. And the last few mortal servants of the Dreadwolf. Gillenane. We need only one thing from you. Surrender it, and you may go. Give up. Esto es un dios, José, no te lo pierdas. Come get it. By force, then. Whatever remains of you will become my new creation. Hombre, el dragón está bien, hombre. El dragoncito que te han puesto, guapo. ¡Hostia! No tienes camas. Ah, vale, que estaba cargando el pixel. That's unexpected. What should we do? Hombre, quitar vida no le quita mucha vida. Y él me quita mucha, ¿no? Vale, por eso nos ponen tanta vida, ¿no? Tiene truco. Tiene truco el dragón. ¿Torce el dragón o qué? Hombre, que si no, no tiene sentido. Si sueltan aquí un dragonazo de estos. Tiene que tener vida, ¿no? El dragón, si no, no tienes. Ah, ya está. It's gone, but it's wounded. Gillenane Ya will está. heal it. Then it'll come back stronger. Oh, if only we were faster. Or figured out its weaknesses a little quicker. And we have to keep it grounded. Take the win. Dragon's still out there, but it could have been worse. It would have been worse if you weren't here. There's another dragon in Treviso. Maybe there's still time. Let's go.
Hold on, Lucanis. We're on our way. Otro dragón. Ve que si no... Si no, el dragón este no tiene sentido. Ya lo mataremos más adelante, el dragón. Venga, el dragón. ¿Has visto, José? Un dragón. We chased away the dragon in Minrathous. Did you kill the one? We did not. That monster flew around the city for hours before it left, utterly out of reach. It rained ice on the city and spread blight in the canals. Treviso survives for now, as do the crows. But I can't be in two places at once. I made a choice and hoped the center would hold. Minrathous has mages, walls. It's not an open invitation to a dragon. It wasn't a normal dragon. We couldn't even kill it. We just fought until it left. Rook, you know Grey Wardens. Can they do anything about the blighted canals? Maybe not right away. They'll have their hands full with the gods. Just send them word, please. We will not be idle. There are people to save and Antam to be made examples of. The city must know who did this. Give us time, Rook. If you truly wish to help, the crows will have work. The others, Nev, are they all right? They are. Then I can focus on Treviso. Once we find our footing, the blood of these gods will flow. Blighted dragons, darkspawn obeying the Venatori. Bueno, unos dioses que hacen unos dragones súper poderosos. Blighted dragons. Súper poderosos. Este tiene 4 puntos. Bueno, venga. Darkspawn obeying the Venatori? Maybe Solus will know something.
Pues que los tíos se han soltado unos dragones. Ya está, unos dragones muy malos. Malísimo el juego, pero te lo digo ya. Nefasto total. Nefasto total. When last we spoke, you intended to assault the cruel and the corrupt, in hopes of finding servants of Elganan and Gillenane. Has your search been successful? You could say that. It looks like both the Venatori and the Antom are working for Elganan and Gillenane. Unsurprising. The Venatori want magical secrets, and the Antom want to destroy anyone opposing their brutal expansion. Both will readily bow to anyone Y este who que es promises súper them poderoso está bien cerrado porque... And they're using that power to hurt a lot of people. The Antom and the Venatori both have dragons doing their bidding. Dragons? That is worse than I had feared. Yeah. We drove off the one the Venatori brought into Minrathous. Barely. Have you determined how the dragons are being directed? If it is blood magic, it may be possible to disrupt their control. The dragons were blighted. We think that's what let the gods control them. The Blight. Of course. The Blight seems to be the gods' favored tool right now. We ran into Venatori who could control Darkspawn. Elganan would not bestow such power unless the Darkspawn were to serve as the main force of his army. And I suspect Gillenane will see the Darkspawn as new subjects for her modifications. We've already run into a few Darkspawn nobody has seen before. That's in addition to the blighted dragons. That is the fate Elganan and Gillenane planned for this world then. Corruption and blighted slavery. Stop acting like you're so much better than they are. Your bullshit ritual would have destroyed the world just as badly. Do you truly believe my goal was to destroy this world? I believe your goal, like you said, was to transfer the gods to a better prison. The one you're stuck in now. And you were willing to tear down the Veil and destroy this world while you did so. The Veil is a wound I cut into the Fade in a moment of desperation, while making their prison. It should not exist. I had a host of spirits ready to help when the Veil fell. They would have minimized the loss of life. We thought you were just bringing the Veil down to destroy everything. If we'd have known... Thousands would still have perished. Varric would never have agreed to such a plan. Why would you agree to it? The world is broken because of my past choices. It falls to me to heal it. Even if that healing comes with a cost. Spoken like a god. I am not a god. I am as I have always been. A man. All too aware of his failings. But equally aware that if he did not act, accepting the judgment it would bring, all would be lost. They call me the Dread Wolf. What will they call you when this is over? I've got enough problems right now as it is. That's one for future Rook to deal with. Pragmatism. You will focus on the present, knowing that someday you will face the consequences of your choices. I believe I can work with that. If the gods are using dragons, you will wish to find someone trained to fight them. Have you unlocked the Lighthouse Illuvian?
Yes, we found the crossroads. It's still confusing, though. I cannot help you from in here. You may need to find an expert in the magic of the Fade. And if the Darkspawn are to be Elganon's army, you will need Grey Wardens to fight them. I've got a few of them. Their leaders don't trust me right now, though. I have faith in you, Rook. You seem to have a knack for gaining the cooperation of your adversaries. Bien, Gundon. Bien, Gundon, que te quedas flipado. Solus thinks we need a dragon hunter and a Fade expert. He's right, about the dragon hunter at least. Rook, when I was with the Inquisition, I saw some terrible things. But what happened to Treviso? I mean, so much death. Lucanus stayed behind. He said he'll be back soon, but at least you took care of yours. We hurt it, but didn't kill it. The dragon flew off before we could put it down. A dragon hunter would have helped him in Rathus, that's for sure. Then we find one. Next time a blighted dragon comes calling, it'll be the last time it comes calling. We can't forget the second dragon in Treviso. We should see how we can help, but we're without Lucanus until he's done helping the crows. Who knows how long? Hey, let's not get stuck in our regrets, all right? Just so we're clear, you're taking advice from this elven god, Solus. The Solus who tried to tear down the Veil? You really trust him? Trust is such a strong word, you know? So you don't trust him? All right, then. So a Fade expert and a dragon hunter. I'll ask around about dragon hunters and see what turns up. Come talk to me in a bit. And I've been corresponding with someone about the lighthouse's reverberative oscillations and the resulting dimensional peculiarities. Oh, sorry. Not relevant. I'll get a message through to a Fade expert immediately. See, Rook? Nothing to worry about. All right. We all know what to do. Let's get going. So I put the word out for dragon hunters, and I've heard back about someone who might work. It's a woman named Tosh from your old treasure hunter group, the Lords of Fortune. I don't know her. She must have joined after I left. An agent for the Lords said that Tosh is working on a mission for them along the Ravane coast. If we help her, she'll be free to join us and fight any blighted dragons the gods throw our way. Well, we need the support. Guess we're headed to Ravane. Time to find out if the crossroads can get us to an alluvion in that area. We'll head out whenever you're ready. Oiga, a saco, tío. Me voy a comer el juego en un directo, nene. Okay, Balara. What's your lead on getting us a Fade expert for the team? Good evening. Greetings. Rook, so we need a Fade expert. I've been writing to a senior mage who fits the part. But right now he's on an expedition, so I reached out to his colleagues to find him. This is Lady Myrna and Vorgoth. They're necromancers. Mournwatch ones, I mean. Your friend's request for a Fade expert was urgent. How darksome are things outside Navarra? We've seen terrible magic. Old magic. It'll get worse unless we step up. I see.
Belara's correspondent is Professor Emmerich Volkaren, a Fade expert and powerful psychagogue. You will need him. Where can I find him? The Professor is currently delving the shrouded halls in the Grand Necropolis. We will grant you passage to look for him. Where the dead. Lately they grow restless. Muy bien. Manifestation. Strength earns mastery. Fantástico, venga, hasta luego. Wait. Delirium daggers. Vibrating. Like a song in a wine cup. We sail. That scent. I can't place it. For a moment, it smelled like Docktown after it rains. Could be magic from the ancient elves. The Anton? Here? First the Crossroads Guardians, and now the Anton. Stay alert. The path can be breached. Bring what the gods have hidden.
Hey. Steel in one hand. Gold in the other. Who are you? Call me Rook. Lord of Fortune, like you. Tarsh, right? Yeah. You're with the Lords. Why don't I know you? I've been out on loan for about half a year. I've only been with the Lords for 4 months. Right. If you want, you can ask Isabella about me after the mission. She'll have nothing but nice things to say about me. Probably. You know Isabella? Okay, let's get to work. Great. What are we doing? The Lords want to hit a cave on the coastal cliffs. Big Vincimer makes her lair there. We get her out, the Lords get in, we go home and get drunk. Might be more on Tom. Don't get in my way. For gold and glory. So what's the plan exactly? We need to lure the Vincimer out of her lair. I set bait. She comes out to eat. My partners loot the lair while she's out here. We'll find the bait on the beach. You said the dragon we're dealing with was a Vincimer. Yeah, blue with a yellow belly. Breathes lightning. Light? Now. We're not fighting her. Lords just want the horror of the lair. Pues entonces ¿para qué me lo ponen ahí? On Tom ahead. Be ready. They go hard. Hola, Legend. Venga, tío, a ver si me ayudas hasta a llegar a los 1000, tío. Shit! This is not your land. Way to fight, bro. That one, now! Watch for ranged attacks! Come on. You're not bigger than me. Take him out! You've got no problem fighting other Kunari. I'm from Ravain. Not like I follow the Cune. You've got the arm ropes. Sure. I wear a lot of stuff. You don't get to tell me who I am. Doesn't matter anyway. The Anton don't follow the Cune either. Not anymore. Tosh, why do you want to work with us? I don't.
Thought you wanted us here to help you. No. We're not fighting the dragon? No. Vincimers eat big game. Los mensajes en medio de la pantalla. Like poke around in its lair? Right. So we lure her out, then the lords go in and grab anything shiny. But you do kill dragons, right? You're a dragon hunter. I kill them when they need killing. This one. Alright, beach is up ahead. Right. You said we'd find bait here? Bait'll find us. Come on. Look out! Deep stalkers! Knew they'd find us. The deep stalkers are the bait? Yup. Now you're stealing my tricks. Quite a few of them. Dragons have big stomachs. They're coming up behind you! Heads up! Bigger one on the way. Could be the Alpha. That's their pack leader. Take her down. Hola, mi niño, sube, sube. Now what? Now I get the fire No going quiero and make subir. her dragon dinner. Good. She'll like it. And this potion will put her to sleep for a few hours. But we gotta get her Ven, sube. attention. Use the word Sube. there. Venga, sube. She'll be here Vamos. soon. So Mi niño. we held up our end of the Sube. bargain. You Ah. okay? So, what do y'all do? Right now, we're trying to take down evil god monsters and their blighted dragons. What? That can't be right. Dragons don't get blighted. They're Ay, smart. niña. Whatever is happening, the gods are using their light to force dragons to attack people. That's messed up. Estás bien needs to tú. stop them. Está, si tú estás bien. Está. No, no está bien. Me gusta que le chupe la oreja, mira. Niña. Coral. Mira, que le gusta que le chupe la oreja, mira. Where are we headed? That old Grey Warden fort. Anton might Mi be there. I niña. want to see what they're Guapo. doing. If it's anything the Lords of Fortune need to worry about. Hostia, pero pesas un She poco, ¿sabes? responded quickly to the horn. This time, You fed her Yeah. before? took a while to get her used to it. Ve al fuerte. You Ah, train voy al a fuerte. dog. You reach an Fuerte. understanding. Fuerte voy yo todos los días. Ay. Niña. Vale, ¿y ahora cómo subo? Para ir al fuerte, ¿cómo voy al fuerte? Hay un palo ahí, ¿no lo ves? Vincimers are clumsy on land.
Better in the water. They cut the surface like a knife. Es de Felix Jensen. ¿Eh? They dive down after prey like Vaya. a giant bird. Sometimes they stun schools of fish with their lightning. Madre mía, Zampa. ¿Qué ha pasado? Es que no hay un cofre ni escondido, es que es brutal. ¿Qué hay ahí? Broche enjollado. ¡Ah! Ya lo sé, Lince, pero me ha costado 80 pavos, nene. No me digan nada, tío. No me digan nada, ¿eh? Una basura, total. Pero total. Tiene un porrón de reseñas negativas. Es horroroso, es que es horrible. Pero yo me lo compré pensando, digo, joder, Fox me habla bien del juego. Mira que nunca Fox me ha dicho nada malo de... Nunca me ha dado una reseña mala de ningún juego. Probé el Inquisidor. Probé el Inquisidor y me gustó. El Inquisidor me gustó. No me lo he pasado, pero lo jugué. Y digo, venga, va. Este juego tiene que ser bueno. Tiene el 2025, han tardado 27 millones de años en hacerlo. Digo, esto tendrá que ser una joya. Some of these buildings look like Grey Warden architecture. Tal igual, digo, esto será una joya, nene, que te quedas flipado lo bueno que será. Me lo estoy pasando el Lince porque me ha costado 80 pavos. ¿Vale? Y espérate que el puzzle este es súper complicado, ¿vale? Súper complicado esto. Está tan complicado, no lo voy a ni hacer. Imagínate. Hombre, lo suyo es terminarlo, ya que me ha costado 80 pavos. La verdad que no acierto mucho, ¿eh? Que es malísimo, es un juego muy simple, dice, es muy simple. Es un juego muy... Es muy simple. Pero un juego muy simple. Venga, Jensen, tío. Venga, venga, venga. Jensen, vete un ratito a la mierda, tío. No. Es un coñazo, dice. Pero bueno, me lo voy a terminar. Si ya me han destripado el juego, ya me han destripado la historia. Nada más empezar el juego, Lince, ¿qué puedes esperar? Es que no tiene intriga ninguna. Tiene más historias Fortnite que esto. Pero si la historia que tiene esto es unos dioses que se han escapado y tengo que ir a buscarlos.
Porque van a destruir el mundo. Es muy malo, Lince. Sí que es muy malo, me he equivocado. No me lo tendría, a lo mejor me tendría que haber esperado. Quizás me tendría que a lo mejor haber esperado un poquito más. Y a lo mejor valiendo 30 euros, pues me lo compro 25. Pero... Es un dragón, no necesita ayuda. ¡Wow! Ah, que tengo que volver a la puerta. Ah, vale, que ahora se puede abrir la puerta. Antes no. Es muy malo, tío. Es muy lineal. Mapa, ves a este mapa, ves a este mapa. Que es muy malo, tío. Y yo voy a salvo, tío. Me lo voy a pasar a salvo. Voy a coger 4 cosas. No puedes. O sea, tienes al personaje. Tienes al personaje para romper esto y no te deja. Tal, no puede usar esto ahora mismo. No, ahora mismo no, pero mañana sí. Y si se piensan que yo voy a volver... Si se piensan que yo voy a volver a todos los mapas otra vez... ¡Wow! Lince, hombre, el sistema de combate es muy divertido, es muy dinámico y tal, igual, que va, que no. Que no vale 80 euros esto, Lince. Pero bueno, mira, ya me lo he comprado, me lo voy a pasar. Mira, pasándote este juego, no hace falta jugar al Inquisitor. Jugando a este juego no hace falta jugar al Inquisitor, porque te están contando toda la historia del Inquisitor. Te están contando toda la puta historia del Inquisidor. Mire. Toda la historia completa del Inquisidor te la están contando aquí. Te están destripando el Inquisidor. Vamos. Que no es obligatorio jugar al Inquisidor para jugar aquí a este. Porque te lo destripan todo. Resulta que hace milenios unos personajes que salen aquí... Pues resulta que... De esto, ¿me entiendes? Cerrar unos dioses en un velo. Resulta que ahora uno se ha dado cuenta que los va a liberar. Porque tiene un plan. No lo tenía hace 20.000 millones de años y lo tiene ahora el plan. I brought her down. She's mine by right. Makara. Mara Namra Venarie Bala. Atash Martarost, Asitarala. Juto. You
Toma. Y ya que sé, lince. ¿Qué quieres que te diga? Pues me lo paso y ya está. 80 euros a la basura. No sale más cuenta. Por ahí te podrías ir a la mierda un poquito, ¿vale? Te quitas de en medio, tío. Joder. Da igual, pero me lo quiero pasar y punto, tío. Joder. Vale, nivel 16 ya, nene. Te has dado cuenta, tío. Oh, you breathed fire. Yeah. You don't just hunt. ¿Esto qué hace? Dragons. Vale. You're part dragon. Were we supposed to know Una this? pasada, Because tío. I don't remember you mentioning it. We can talk later. Por culo que das, tío. Let me know when you're ready. I'll burn the chains off the dragon. A trapped animal is a scared animal. She'll be angry once we free her. You're right. We gotta be ready to run. Una basura, lince. Os pido hasta perdón si hace falta. Pero bueno. Hopefully she won't chase us. As one dragon flew off, now safe to finish its nap, uninterrupted, another was about to wake up. The surviving Antam poachers carried news of a fire-breathing Kunari back to their leader. Tosh and the team would soon find themselves being hunted by the Dragon King. El rey dragón, wow. Wonderfully done, Tosh. While you played with the big scary dragon, we looted the shiny stuff from her cave. And you managed it despite this former crew member tripping you up. ¿Y esta dónde sale ahora? Que no sé ni quién es. I missed you too, Isabella. You're lucky you're cute. What did you find in the cave? A lot of dragon shit, gold, some fancy trinkets, and this. It almost looks like a rune. Does it do anything? Shit, I hope not. It conveys knowledge. While not as impressive as a magical explosion, it can still change the world. Rook, this is Shathan. She's our expert on Kunari artifacts. This piece predates... Que no me interesa nada lo que me están contando, tío. Venga. We're looking for a good dragon hunter. That would be you. Yeah?
Our contact here said you'd agreed to join us. Didn't Shathan... I thought you and your mother had agreed on this. Nope. Whoops. Well, you'll work it out. You always do. For gold and glory, Tash. You're welcome back whenever. Rook, wipe your boots next time. Mother, what did you do? I thought you would enjoy the chance to work with Rook's team. Do you not wish to stop these blighted dragons? Of course I do. I might have decided to join on my own. Maybe after you talked to me. I talked to you about not using your fire in front of the Antam. Y esta se enfada como una niña pequeña. Me enfado. Well, it must be nice to have your mother so involved in your life. Anyway. Ahora hablamos de madres e hijos. Venga, hasta luego. Ya hemos vuelto. Muy bien. Ah, vale, que tenemos que volver. Facciones y regiones, no voy a hacer nada de todo esto ni de coña. Venga, viajar a la misión marcada. Venga, viajar a la misión marcada. Venga, vamos. La gran necrópolis. ¡Wow! Basura total. This is it. But no sign of the professor. I hope he's here and that he doesn't mind us disturbing him. No. He is a senior necromancer. I don't... Oh! What a marvelous surprise! Any trouble? ¿Y este dónde ha salido el nota este? Guests were stuck for hours. Poor souls. Oh. Professor Emmerich Volkaren of the Morn Watch. Hello, Professor. We've never met. Well, in person, but I've been writing to you. Belara, my dear girl. What a pleasure. Surely you didn't come all this way just to see me. Actually, we did. You see, we need a Fade expert. I'm Rook. Charmed. I didn't expect such a warm welcome. Considering. Please, don't be put off. The workforce is perfectly harmless. I'd be pleased to continue our conversation after I tend to some small business here.
Venga, vamos. I must investigate. Would you two mind accompanying me further into the shrouded halls? Toward that screaming? Something's gone awry in this part of the necropolis, Rook. The dead stir more Venga, easily vamos. than they should. Ah, profesor. El juego más malo, le dice. Pues si estás por ahí, pero... Ahead of us. Something's moving. Strange. These halls should be under the protection of the bell. Wow. Is that a despair demon? Fascinating, isn't it? They shouldn't be able to breach the shrouded halls at all. Take your word for it. Careful, Rook. It singled you out. It's vital we Y discover la otra que no why le that da. spirit manifested here. No. Lead the way, Professor. Ah, que el profesor se viene con nosotros, ¿no? Vale, vale, vale. Buah, qué poderoso es usted, profesor. Es usted muy poderoso, profesor. ¿Qué tendrá que ver todo esto para ir a matar a unos dioses de la mierda? Pero que como no sabían qué hacer... There's undead here. We may need to defend ourselves depending on their condition. Haven't fought undead in a while. There's no reaching these. They're mindless. What are they doing? Make them stop! I'm afraid sometimes the weaker dead work themselves into friendly conclusions. Take the crowd out! I must free that bell. Need some help? Thank you. The star, the bell, can banish these despair spirits if we unchain it. We'll need a wisp to unseal the doors leading out. Could you please find one and bring it here? Okay. How? Give your greetings, and the wisp will follow. Hello. Wisps are the simplest of spirits, but quite helpful. Bring the wisp here, and we can unseal the doors. Doors open. Wow. No, This esto should es una lead us puerta. to the upper chambers, where we can free the bell. Vale. There's someone I'd like to consult with on the way. Entonces esto nos abrirá. So, Professor, Just Emily, please. you weren't that surprised we need a fate expert. The spirits talk. Even the simplest have been clamoring about chaos in the Fade. Someone coming to consult wasn't an if, so much as a when.
Como le den el GOTY del año a esto, me suicido, tío. It's freezing. What's doing this? Echoes of the despair spirits, misery devouring itself. We should keep our distance. If provoked, these manifestations will shatter. This is locked too, and I didn't see any wisps around. Then I shall call for aid. They've answered. We'll need to guide the wisps who've just arrived to the door. Those wisps really came just because you asked. They care for us, Rook. Our ever-loyal friends amongst the dead. Can't do this without a wisp. You ready to fight? Here's our second wisp. Hey, desk guy. Is it staring at me? It is aware of your presence, but a wisp's senses differ from our own. I guess it doesn't sense its way into making a corpse walk around. There's the last... Strange. This door shouldn't be here.
Shouldn't it? The necropolis rearranges itself every so often. Well done. Past these chambers, we'll find some assistance with reaching the bell. Despair is far more pervasive than I'd thought. We must stop who's ever drawn. Bring these spirits here, Rook. You think a person's behind all the despair demons? Oh yes. Mortals are their prime attraction. They're hitting us from there! Being fired upon! How do we get rid of all these despair demons? Their source is near the bell you saw earlier. Ringing it will banish them, but we must find who lured them there in the first place. Tell me, Rook, where are you from? Ravane. Lords of Fortune took me in. The famous treasure seekers to the north? You must tell me about your journeys once we're above ground. Here we are. This is where we'll learn who summoned these despair spirits. But how? You must open yourself to possibilities while in the necropolis. Would you mind lighting those braziers, Rook? This should unseal our final pass to the bell. It's best we unchain it quickly. Why is this bell so important? The sunken star will drive away despair. Any malicious spirit that hears the tolling of the bell will be banished to the Fade. But it won't destroy them? Them being here isn't their fault. No. In this instance, banishment will suffice. Though, forgive Podría haber algún me, cofre o algo, no lo sé, unnerved you? I'm from Ravane.
Spirits are okay, so long as they're not walking corpses around. Excellent. Approach the body and we'll begin. By seal and flame, who brought despair in our midst? Despair? Who brought it here? Venatori. The Venatori. Of course. This way, please. What did you just do? The colloquial term is corpse whispering, a gift that manifested with my magic. Corpses talk to you? That's messed up. Oh, there's no danger in it, I assure you. That's not the messed up part. Think I hear someone. Me gusta este personaje, la grandota esta. 3 slaves in those traps. If that hand of glory burns down, so don't dawdle. We found those Venatori. They had no place in these halls. Our masters will have Do not fail the goddess. Death is inevitable. Death is our punishment. Witness and destroy. Now put him down. Live. Finish him. Quickly! Die for the gods. Well struck, Taj! What are the Venatori after? Gold? Artifacts? Raw magic. Their first boys were obsessed with gathering power for some new masters. Ah, I'll fill you in on them later. A despair spirit. Quickly! End them! We're failing. Well, down one more despair demon. That's the last of them. I see someone by the crates. I don't think they're Venatori. This looks interesting. Spirit gatherers? I didn't know they learned to make miniature ones into Vinter. Hello? Did the Venatori bring you here? They said I'd spilled the wine too many times. That I'd be a better sacrifice than slave. You are in Navarra, sir. There are no slaves on our soil. Please remain here. After we've seen to the rest of the Venatori, I'll send for someone to escort you above. Oh, all right. Those Venatori dragged that man down here just to die. The Watchers will shelter him.
We'll inquire if he has any family in Minrathous. As for the Venatori, what remains of them will be put to work. The Sunken Star can help us if we break the Venatori's chains. Right. Be ready. The ritual to wake the bell will draw Despair's attention. And any more Venatori? I'll need you to keep them occupied while I work. Se parece al Doctor Strange. There's the Venatori. End it! Finish them! Venatori brought demons. Typical of them. How are we doing, Emmerich? The bell is slowly awakening, but we must fight it no longer.
visto que sí, Fritz. Now, the grand necropolis shows itself! The magic spell worked. The despair demon's pissed off. Pretty impressive. Thank you, but come, let's ensure these cultists didn't leave anything dangerous behind. I'll ask our attendants to gather their bodies later, of course. And this is a severed hand. It can't be. A hand of glory? The Venatori should never have this. I must find out where it came from. Let me know when you'd like to return to the chambers above. Vamos. Let's get back to the lighthouse. You can tell me why you've sought out a Fade expert on the way? Vamos, porque... Vaya tela. I know it's a lot, but I swear we've seen the blighted elven gods ourselves. It would explain recent Oniric disruptions. At the least. The implications of what Rook's witnessed are... Ah, thank you, Manfred. Well, hi. And thanks. You spoke of danger to the Fade. The elven gods plan to tear it wide open to get to the Blight. And they've already messed with it. Demons, tears in reality. Our team needs a Fade expert. Many Watchers never depart Navarra. But with events so dire... I'd be delighted to assist. It has been many years since you left us. Well, yes, but elven gods, ancient magics. I couldn't bear miss this. Besides, I've spent my life exploring the Fade and speaking to spirits. If Rook needs an expert, none are better qualified than I. Are you good in a fight? We went through a lot of demons. I've faced worse in the necropolis. Welcome aboard. Wonderful! I'll gather my things. Come, Manfred. The Grand Necropolis was at peace again, and Emmerich was off to a new adventure. But in Navarra, nothing stays down for long. The Venatori had unearthed something no one should have, and delivered it to the worst possible person. Emmerich's journey would soon bring him face to face with the gloaming lantern. Ahora sale Green Lantern aquí.
What the Venatori ultimately intended with their incursions into the necropolis worries me. Whether or not it was directed by the gods, the timing serves them well. Chaos, I fear, is their ally. With this, Demeter's Crossing and the Blighted Dragons, and everything else we're all dealing with, feels like we're at war. A lot of little wars. Didn't take the gods long to attract support from all the worst people in Thedas. They're offering power to anyone who wants it. The Venatori and Antam won't question what it will cost. So how do we fight back then? We don't have an army, but we do have allies, like the Veiljumpers. After Demeter's Crossing, it's personal for them. Está en pijama. Shadow dragons, particularly after we helped save their city. A debt the Viper will repay soon. Also, Lady Morrigan requested a meeting at the Cobbled Swan in Minrathous. Could she have found some trace of the gods? Probably. Morrigan doesn't visit crowded taverns for fun. I also heard from Grey Wardens out in the Hossberg wetlands, Antoine and Evka. Something strange is happening with the Blight there. I bet it involves the gods. Gillenane has laid low since we hurt her dragon, but the Blight spreads rot wherever the gods go. And no one's better at tracking Blight than Wardens. Morrigan and those Wardens feel like our best leads on finding the gods. Are they really gods? Or just ancient mages? It's not clear. They're gods. In their power and wrath, at least. Lucanus, you're back. I am. A couple of new people have joined the team since you've been gone. This is Professor Emmerich Volkaren. He's our Fade expert. And Tosh, our dragon hunter. Hey. Charmed. Right. Not everyone has met. So, a dragon hunter. Treviso could have used you. What's happening there? It's just... people blame you for what happened to Treviso, Rook. But they did not have to make that choice, knowing what the gods are capable of. There was no recall. Still, it changes things. How could it not? But you're back with us? Yes, here to stay. Good to have you back, whatever the circumstances. Everyone needs to be part of this. That's the only way we'll win. After what they did to Treviso, I want these gods to fall. I don't see anyone else with a better chance than you. My blade's yours, until the end. Great. Let's follow up on some leads. I'll let Lady Morrigan know we're ready to meet. I'll send word to Antoine and Evka. They're holed up in a town called Lavendale. Everyone else should rest up. Be ready to move when I call. Hola, José. ¿Por qué no me salen tus comentarios? Hola, Samantha. ¿Por qué no me salían los putos comentarios, tío? Menudo troño de juego. Pero bueno, mira, me lo voy a terminar. Hola, Samantita. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin pasarte? Feels like stopping two gods isn't the kind of thing that should get handed to a fresh leader. Though Estamos aquí para matar unos dioses toda la vida. Everyone's looking to me for answers. I have to be ready to give them, even when I'm not certain. And that's why I recruited you, Rook. I knew you could fill my shoes. Anyway, you've got a meeting with Morrigan to attend. Mi mujer está jugando al Skyrim. All this chatting is taking it out of me. Think I'll rest. Ay, mira, tío, paso de tanta charla. Venga, siguiente, vamos. Siguiente misión. Venga, hijos de puta. Misión completada, todo bien, Samantha. Aburrido aquí ya de mis directos, pobre chaval. Muy bien. No sé qué pongo. ¿Qué pongo ahí? ¿Qué hago? No sé qué hago.
Perfecto. Coral está... Coral está con el Skyrim. Si no gano la batalla con estos tíos, que tengo 7000, está con el Skyrim. Y yo me compro esta basura de 80 pavos. Me compro esta basura de 80 pavos. Y me lo estoy pasando porque me lo tengo que tragar. Porque encima es digital. Y no lo puedo devolver. Si no fuese digital, pues... Si no fuese digital, pues iría a la tienda, se lo tiraría al de la tienda en la cara y le diría, me lo cambias por otra cosa. Me compro un Funko o algo. Venga. Pero ¿no te ha gustado el juego? Sí, un montón. No lo dejé, me lo he pasado. Pues súper bueno. Y se lo tiraría en la cara. Pero bueno, ya está, ya lo que hemos empezado y tal, pues mira, ya lo juego. Y me lo paso. Bueno, hacía tiempo que no te veía por aquí, pero ¿qué está pasando, Samantha? Estaba bloqueada, sí tenías razón, estaba bloqueada, pero ya te dije que yo no te bloqueé, te debió bloquear Lince o José. No, ya lo sé, que no pasa nada. Ya lo sé, que no pasa nada. Siempre tengo razón. Bueno. About that subject from before. I'm excited to travel together, Tash. I've heard such stories about the Lords of Fortune. Don't touch me if I die. I beg your pardon? Don't do weird magic to my corpse. ¿Por qué viene el mago conmigo? No lo entiendo. Y después pues no sé ya qué subir. Samantha, la verdad. Rook gets my No sé body qué if I subir. die. I what now? If that's what you wish. Ah, bueno. Ah, que tengo que hablar con esta. Iniciar conversación. Tengo que venir aquí para hablar con esta. Increíble. El Tony que se hizo pasar por Samantha Zampamelón. Indeed, but today we have a guest, No, o sea, da and igual. she needed the anonymity Eso me that vamos. only a city provides. Se desbloquea y ya está. Good to see you, Lace. Rook, you remember how Varric and I served the Inquisition? Well, this Hasta que is viene la Inquisitor pelirroja Velen, esta, the menudo woman pollazo. who led us all. Uf, ¿qué haces aquí? Es un placer conocerte, nena. It's an honor to meet you. Relax. I won't be trying to arrest you like the first warden. You heard about that. Dorian Pavis is an old friend. Soy bastante nueva en el mundillo. Indeed, you have had many eyes upon. Venga, vamos a matar a los dioses. Venga, cuenta conmigo. Venga. Vaya, también es que no me interesa nada lo que están hablando esta basura de gente. Necesito tu consentimiento. Venga, muy bien. Venga, te pones en un consolador de estos por el culo y todo te va a ir muy bien. Impresionante, tío. Es un juego impresionante de bueno. O no lo compréis. Yo me lo voy a pasar, pero de largo. Imagínate si me lo voy a pasar, pero zumbando. No habéis visto un tío jugar un juego y pasárselo tan rápido. Imagínate. 80 eurazos que me he gastado yo aquí. No sé si me duele más haberme gastado 80 euros en este juego que me meta a colar una polla por el culo. No sé qué me dolería más. Cariño? Niña. Está con el Skyrim allí. ¿Qué quieres, pesado?
El del mono... El del mono no voy a jugar. Porque también es online de esto. Duele. No sé, no me acabo de convencer el del mono. No me acaba de convencer. Mira, un negro. Un armario que se abre. No lo habéis visto nunca esto vosotros. Hola, María Antonia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y con quién hablo aquí? Ah, no, que tengo que ir al espejo. Espejito. ¿Quién es la más zorra del reino? Yo. ¿Cómo que yo? Pero si te estoy preguntando. Claro, porque yo te respondo. Viaja a los pantanos de Ostenberg para que Ostenberg te atraviese con una puñalada. Es que Fox es muy sosito. Miss Fox. Que no ha venido hoy. Verás, bronca se va a llevar hoy. Me ha dejado aquí solo con todo el peligro. ¿Seguro? ¿Qué haces, zorra? Venga. Ay. Espíritus del mal. Venga, va, que presiento que nos queda un montón de juegos sin sentido. Hacer misiones sin sentido. Y eso me repatea mucho el culo. Yo hacer misiones de mierda. ¿Qué? Venga, Paco, mueve el barco. Pesado. Ahora ves al faro, ahora vuelve aquí. Ahora ves allí, ahora vuelves a ir, ahora vuelves a venir. Y tú mientras vas yo vengo. Como la Chenoa. Cuando tú vas, yo vengo de ahí. Cuando yo voy, tú todavía estás ahí. No lo ves que eres tontito, no lo sabes. Eres muy tontito. ¿Ves? Que no es Paco, es Caronte. Ah, perdón. Caronte, ¿cómo estás? Venga, nos hemos visto allí y ahora vienes por aquí. A otras costas. No, sí, vamos a dar vuelta aquí. Madre mía. Os vamos a presentar un juego que vais a flipar. A ver. Me da igual, tío. Que venga quien quiera conmigo, tío. No hay enemigos. ¿No lo ves que no hay enemigos? Que estamos paseando, tío. Que no hay enemigos. ¿No lo ven? Ahora me vendrán aquí porque seguro que estamos cerca del objetivo. Dios, que soy súper poderosa, hermano. Venga, hasta luego, Lucas. Nivel 18, es que paso, estoy arrasando, Nivel 18 y paso de todo el mundo, tío. Arrasando. Hostia, aquí sí que te ponen un cofre. Dios, qué bien. Venga, equípatelo. Qué bien, qué bien. Me han dado un amuleto yo no sé. A ver, José Alejandro te echaba de menos, Samantha. Es que, madre mía. Pantanos de Ostenberg. Estamos en Holanda, ¿vale? Venga, hasta luego, no me interesa tu vida. Me alegra que estés aquí, yo siempre pongo que estoy súper contenta, estoy súper alegre, me alegro todo. Estoy un poco preocupada, estoy acostumbrada a lo peor, no pasa nada, vamos, para adelante. Juegazo, le van a dar el goti, me alegra, todo, estoy súper alegre yo. Venga, hasta luego, verás tú, el juego este lo que me va a durar. 1 hora aquí de conversación, ¿para qué? Para que te manden a hacer una puta misión de la mierda.
A ver, ¿tú qué me vendes? ¡Hostia! Oh, pero tú eres mi amiga. No me vendes nada para mí. Yo qué sé, mejoraremos. ¿Esto qué es? Esto es para mí, ¿no? Ah, estos son aspectos, no son armas. Venga, te lo compro. Si no me voy a gastar el dinero nada más, toma, te lo compro, nene. Vale, vámonos. Si ya, ya qué sé. Ya, venga, vámonos. Oh. Buah, cuánta gente, ¿eh? No os peleéis, ¿eh? ¿Tú qué quieres? ¿Una misión secundaria? Venga, hasta luego. Looks like there's caves on the far side of the village. We can start there. Un pueblo que está muy bien. Mira, esta zona me mola. La primera zona que digo que me mola. Sí, hombre, yo la mía me la follaba. Vamos a investigar, tenemos muestras ya. Somos arqueólogos. Y venimos por aquí, yo te hago así. Ya te quedarás pillado. Estos salen en el Bloodborne. Tengo una puntería con el arco que no la habéis visto en vuestra vida, nene. La puntería, pero si es un tío, no sé lo que es. Hostia, que me ha caído una bomba, pero ¿y cómo los mato yo todo esto? No sé. ¿El qué? ¿Qué he dicho qué? Oh, that's interesting. What is? That chill, just now. Someone. Sí, hay un bicho parecido a los Souls. Bueno, a los Souls sí, salían más en el DLC del Elden Ring. Are you doing death mage stuff? Eso sí que es un juegazo, el Elden Ring. I could ask how they died. What? Why? Hostia, me ha envenenado. Necrosis. ¿eh? Me la he comido bien, ¿eh? Hostia, pero ¿por qué me atacas a mí? Hostia, la primera vez que me matan, nene. La primera vez que me matan. Estoy intentando ponerme al día. ¿Y estás intentando ponerte al día de qué? Estoy intentando al día de los videojuegos de Bloodborne. Ese es como los Souls y como el Elden Ring, ¿no? En plan, parecidos. Sí, son de la misma compañía. Son de la misma compañía. Es que claro, yo he venido por aquí y no... Claro, es por ahí, no es por aquí. Claro, y por eso me ha salido un boss que no me he enterado ni por dónde me viene el percal. Y encima envenenado.
Pero ¿por qué vuelves ahí? ¿Cerdo? Bueno, esto es un boss secundario que nos puede venir bien. Qué pesados, tío. No quiero saber nada de nadie, tío. No estoy ahora. No estoy. Estoy súper mal ahora, Y encima me están llamando por el WhatsApp, que lo odio que te mueres. Vale, muere. This'll open the way. Esto es algo secundario. Esto es algo secundario, esto nada. Pero bueno, mira, me viene bien. Me lo he cargado. Me da mucha rabia que me llamen por el WhatsApp, tío. No me gusta nada. Got the sample. Lo encuentro súper gitano. We were talking about something. No me gusta nada, tío. That's interesting. What is? That chill, just now. Someone. Yes. A death nearby, some ages ago. No me gusta nada, tío, que me llamen por el WhatsApp. Me crispa los nervios. To create such Una puta basura todo. Are you doing death mage stuff? If I found the right parts, Solo hablan, te ponen los mensajes. Estos juegos tendrían que estar en todos los tipos de idiomas. Porque si te están hablando, tío, al menos si estás jugando, al menos que te enteres de lo que te están diciendo. Spawn. Everyone ready? Everyone all right? Me gusta la bolsa y el TikTok y los kits y eso, que eres viejuno. No, a ver, los chors son entretenidos. Los chors. Los chors. Ah, que nos manda otra vez. Recoge muestra. A ver, los chors están entretenidos y tal, pero... ¿Ves cómo no puedes adelantarte al juego? Tienes que ir siempre detrás de lo que te marca. Siempre tienes que ir detrás de lo que te marca. Sí, bueno, está entretenido los chors, hombre. Cuando no tienes nada que hacer y tal, está entretenido. Hay algunos que están entretenidos. Hay algunos que son una puta basura.
Hay algunos que son una puta basura. Check out the ballista. Pero están entretenidos, hay algunos que son entretenidos. Que lo marca en rojo y no le puedo dar. Everybody good? Chúpame el nabo. Chúpame la entera. Grábatelo todo. This was farmland. Porque ya no me quieres. People used to live here. Estoy amargado. Yo no sé por qué estoy haciendo esto, pero bueno. Pues te entretiene, ¿eh? A mí me gusta porque entretiene. Ya está, ¿no? Cuando estoy en el trabajo, que estoy esperando que la pasta seque o algo, pues me pongo los shorts de eso y me entretengo. Pesado los bichos estos, tío. No lo veo. Está entretenido, te entretiene. Pero ya está. A ver si me dan algo. Brutal. Encima me dan una armadura de estas de mierda. Y aquí me dan para leer, que no quiero leer nada. Yo me quiero ir de aquí. Venga, que me voy. Hasta luego. Wow. Hay problemas, tío. Otra vez otro tonto de esto. Se muere y me da un cofre. Excellent. All safe. Pasa buenas noches, Samantha, tú también. Ya se va esta. And another sample. That must be enough for an analysis. Yeah. Let's get back to Edgar and Antoine. Ah, vale. Venga, José. Hasta luego, gracias, tío. Como siempre, gracias. Se pasa todos los directos. Todos los directos se pasa. El chaval, yo no sé ni cómo no se aburre. Se pasa todos los directos, tío. Todos, pero... I heard Navarra has lots of dragons. You ever see a Wildervale spitter? Todos los directos del chaval. Está ahí, hablando, pim pim, pim pam. A ver... No, la verdad es que no. La verdad es que el chaval no falla nunca, ¿eh? La verdad es que no falla nunca este chaval.
Pues se ve que le habré gustado. Y ya está. A ver. Le habrá gustado mi canal, le gusta el contenido que subo, le caigo bien, o yo qué sé. Most dragons always ignite their breath. The spitter's special for being able to choose whether. Qué trolera eres. Más trolera. Mira, tenemos muestras. Tenemos que matar dioses y tenemos que recolectar muestras, tío. Es brutal el juego este. Hemos descubierto algo. Sí. Que si te la meten por el culo se te va el dolor de cabeza. Venga, podemos trabajar mano a mano. Bien, bien. Perfecto, venga, seguimos. Me quiero pasar el juego ya. Vamos. Siento que estén listos. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. La diosa élfica hizo unas cosas que no sabes, tú no sabes nada, tío. Pero si ya lo sabemos, si lo ha explicado antes, ¿por qué lo vuelven a explicar? Cariño, ¿me pasas el tabaco? Yeah. Te lo vuelven a explicar 18 veces todo, tío. Que vienen los Anunnaki y te conquistan y ahora vienen y vuelven a venir y campana sobre campana. Malísimo. Pero malísimo, ¿eh? No he visto yo una cosa tan mala en mi vida. Pero mala, ¿eh? Llano, plano. Mira. Horrible, nena. Pero me han costado 80 pavazos. Y me lo quiero terminar, Samantha. Me lo quiero terminar. Por gilipollas yo. Y ya está. Y me lo quiero terminar. Y ya está, ¿vale? A ver si podemos hacer viaje rápido. A ver si yo me entero de hacer viaje rápido. A ver, mundo. Viaje rápido, venga. Más rápido va a ir. Ahora sí que va a ir rápido. Pim pam pum, bocadillo. Ves como yo soy un experto. ¿Qué dice el negro orejudo este? Está bien buena la mía, Mira qué ojazos, tío, qué boca para chupar polla, tío. Faltan tetitas, tendría que haberle puesto tetitas. Hay que avisar, venga, avisa, corre, ves a avisar, que vienen los malos, otra vez. Mira cuántas horas de juego son y si son muchas vas alternando con otro juego, si no vas a desesperarte. No, me lo trinco del tirón. No, esto me lo tengo que quitar de encima, pero volando. No me está gustando nada. Y el Inquisidor ese, seguro, te digo yo que no lo subo más. No juego. Vamos a ver. No, y voy a ir a la misión principal, o sea, me suda la polla todo. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ver arrepentimiento, no explicará. ¡Ah! Resulta que la historia va de unos magos. You cannot do this, Algernon. You swore that we would give up our commands when this horrific war was over. Our people need our leadership. If you're unwilling, leave. Our people must rebuild, and we must help unite them.
So we did not fight for freedom, but to conquer this land and our own. We fought to win, and now the Evanuris are as gods. I do not answer to Mythal's annoying lapdog. The people are afraid. They must believe Ahora te in explico de qué va la something. historia. They need strength. And wisdom. They need gods who can protect them. We are not gods. You will learn that. Every lapdog hides a wolf inside. Ahora te lo explico. ¿Ves el cuadro este? Bueno, pues resulta que estos dos son unos elfos súper antiguos. That was strange. Venga, torrada. Sí, venga, torrada. Awful. Pues si tienen que hablar todos, nos pegamos aquí todo el directo. Venga, hasta luego. Dios, todo fuera. Venga, ya. Resulta que... Muy bien. Resulta que yo no he jugado al juego anterior a este, ¿vale? Pero visto lo visto, no te hace falta jugar al juego anterior, porque en este juego te lo explican todo 18 veces, ¿vale? Y sin haber jugado al juego anterior, aquí te enteras del juego anterior, te enteras del primero, te enteras del segundo, te enteras del tercero, te enteras de todos los Dragon Age, te enteras aquí. Aquí te lo explican todo. Batalla va bien, hombre, batalla está a punto de... voy a ganar. Algunos sí, venga. Es que lo voy a pasar pero volando. Me está entrando hasta caguera y todo. Una hora aquí hablando. Este que estoy hablando, el calvo este, resulta que es un elfo. Y unos elfos antiguos que eran unos magos, tenían un poder muy poderoso y se convierten en dioses falsos. Se convierten ellos, se proclaman ellos unos dioses falsos. Y este calvo, en el inquisidor este, en el juego anterior, los mete en un velo. Dios, qué conversación más buena. Los mete en un velo, ¿vale? Y los en una cárcel, venga. Y ahora resulta que... Resulta que ahora este la pega la locura y abre la cárcel esta para sacar a los dioses, porque resulta que tiene otro plan. ¿Me entiendes? Tiene otro plan. Y resulta que tiene un plan. Tiene un plan. Y ya está. Y tiene un plan. Y resulta que le jodemos el plan. Y ahora tenemos que reparar el daño que le hemos hecho, porque él tenía un plan y le hemos jodido el plan. Y le hemos jodido el plan. Y tenemos que ir a hacer lo que él quería hacer, porque se ha quedado atrapado en el mundo de los muertos. ¿Lo has entendido? Pues eso, ya te he explicado el juego. Y esto te lo explican en media hora de juego. ¡Dios, que viene un dragón! Venga. Just outside the door. Stay out of sight. Mila. Sit tight, Mila. We'll be back. Y ahora tenemos que matar a todos.
They've got the gods at their back. Y este pues me tira piedras. Y este ahora se cree que es Lobezno. O algo así. Si vengo aquí yo me los cargo a todos, no te preocupes. Como soy súper poderosa, pues me los cargo a todos. Le pego un tiro en la cabeza y se queda ennortado. Y como soy súper poderosa, pues me los cargo a todos. Y te has quedado que no sabes ni lo que te estoy contando. Ni te lo compres, Fox. No te lo compres, tío. Menuda basura. Venga, y ya está, y esto es el juego. Resulta que en el juego anterior resulta que el tío que está ahí hablando conmigo resulta que mete a los dioses, que no son dioses, son unos magos. Son unos magos que se hacen pasar por dioses muy poderosos. Y después de 5.000 millones de años, este tío los libera porque no sabe por qué los libera, porque tiene un plan nuevo. Porque se aburría. Y punto, ya está. Se aburría y los libero, porque yo me pensaba que tenía un plan, pero he ido yo y le he jodido el plan. Y ahora yo tengo que ir y hacer lo que él quería hacer. No, hay diferentes razas, ¿ves? Y ahora está esta, que es una de las de los dos dioses, ¿vale? Que no son dioses, son magos. Y han hecho que un dragón de estos sea malo. Y ahora tengo que luchar con el dragón. Y después luchar con el montón. Y me tiro para abajo y vuelvo, porque soy así. Y yo me tiro para abajo y no muero, porque no puedo morir, soy la protagonista, ¿me entiendes? Yo me tiro para abajo y no muero, resucito. Es como, ¡ay, que te has caído! Venga, vuelve a tu sitio. Y ahora tenemos que ir a matar a esta diosa, que me va a comer la polla por debajo de los huevos. Y a esta le digo que haga esto porque es muy poderosa, y a este le digo que haga esto. Y esta crea unos bichos que te quedas flipado. Parece una mierda esto. Esto es una mierda de juego y una mierda de historia y una mierda de todo. Bueno, la historia no está mal, está bien. Está regulín. Son una puta mierda, pero...
Y todo el rato es lo mismo, y todo el rato pega. Y todo el rato pega. ¿Qué te parece? Ni dragones ni nada, yo soy Dios. Y subes aquí un montón de niveles en un momento y te quedas pillado. Y la niña esta nos está guiando al camino de la mano. Que sí, que tengo que matar al dragón. Venga, voy a matar al dragón. Dragón lo mato a ayudar. Venga, vamos a ayudar a todos. Venga, hasta luego. Venga, bla. Seamos razonables, venga. Hay que ser razonables, calvo. ¡Ya! Venga, hasta luego. All right. This is about to get a lot worse. You ready? Es que no te dan ni intriga jugarlo, de lo malo que es. Porque ya nada más los 20 primeros minutos del juego ya te han soltado todo lo que tienes que hacer. Y tienes que hacer esto, y ves aquí, y ves allí, y tienes que... Es 20 minutos, tío. 20 minutos. Ya, la próxima me pillo 1 gramo de coca con 80 euros y lo que me sobra me lo gasto en un videojuego de segunda mano. Ya que hay un dragón del Elden Ring. Resulta que el dios este es súper malo, que no es un dios. Es que no quiero ni ver ni la cinemática. Todo el día están discutiendo. Chorradas. El dragón, ya sabemos que tenemos que matar al dragón. Ni te lo compres, Fox. Esto es basura toda. Esto es basura. Todo el rato lo mismo. Pa'lante. Y venga. Y no vale la pena ni hacer nada. El combate es lo único que vale la pena, que está entretenido. Pero la historia, hijo mío, me la destrozan. Hostia, que ha venido un dragón del Elden Ring. ¿Y este qué hace? ¿Y por qué disparar al suelo? Que no lo entiendo. Súper difícil porque tengo que disparar ahí y no me dejan. Te lo puedes poner la dificultad que quiera, menudo pelmazo de juego, así de claro. Bueno, la diosa esta hace unas creaciones que son estos bichos de Last of Us. Avanzar, tenemos que continuar. Y esto es lo que hay. Y te quedas pillado porque resulta que te quedas pillado.
Venga ya a la mierda todo el mundo. Fuera. ¿Dónde está la diosa esta? Que la voy a poner fina. Ven aquí, diosa. Que te voy a poner el coño firme. Te va a doler el coño entero. De la puñalada que te voy a dar. Zorra. Ya que destruye la corrupción. Me está corrompiendo el mundo. Me corrompe. Pero una corrupción. No lo veo. No lo he visto, tío. Y a aquel tampoco lo he visto. Joder. Es que... Esto se ha ido calentito, pero en un panorama. Un telediario me ha costado. Juegazo de 80 pavos, GOTY del año, señores. Ya le doy la madera. Hola, Steve. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está, primo? Buenísimo este juego. Hola, maestro. ¿Cómo está, Zampa? Fenomenal. Sí, es de PS4. Es de PS4, Samantha. Y ahora aquí coges cositas porque te están preparando, porque sabes que va a venir un boss, porque no te lo esperas. Que vaya a venir un boss, no te lo esperas. Está la tía ahí soltándote toda la metralla para ver si te puede parar. Y como no te puede parar, pues te va soltando metralla. Yo no llevo nada mejorado, no te creas tú que llevo algo mejorado. No llevo nada mejorado, Yo voy cogiendo las armas que tengo por ahí. Y a pegar, y esto es un Devil May Cry. Esto ya no es ni un RPG, esto ya es un Devil May Cry guarro. Está muy bien, el mafia está muy bien. Y ya está, y te quedas pillado porque resulta... Yo no sé ni por dónde me ven, yo estoy apretando el cuadrado. Yo aprieto el cuadrado y ya está. Apretas el cuadrado y el juego va solo, ¿me entiendes? El juego va solo, nene. El juego va rodadito, ¿me entiendes? El juego va para adelante y el tío va para adelante. Ya está. Es que no tiene ni complicación. Si tuviera alguna complicación que dices, venga, va. Pues venga, vamos para allá. Es que no tiene ni mundo abierto, es... Ya han dado las campanas. Me te dan un pico.
Y ya está, y esto es lo que hay. Esto es lo que vende, tío. Esto es lo que vende, ya está. Y esto es lo que vende, Esto es lo que me ha durado el bicho. He visto lo de la Dana. ¿Cómo están ustedes? Bien, yo estoy bien, aquí sentado. Una Dana de estas. Que ha llovido un poco. Ha venido un temporal de estos. Mira el dragón. Que le tira una torre el dragón. ¡Wow! Un dragón que tira una torre, señores. Increíble. I don't know, but we don't quit. There's a way out of this mess somewhere. Library's not far. It'll put us right next to the dragon trap. No, lo que pasa que se ve que Dragon Age pues tiene una fama de unos juegos. Tiene fama de unos juegos muy buenos. Tiene una fama muy buena de unos juegos que sacaron en su momento, que fueron muy buenos, RPG de verdad. Y ahora, pues como todo. Oh boy. We can do this. Yeah, well, let's find out. Hope cities, sinking hope. Your blood knows you'll die here. New tactics of prison, old patterns, desperate thoughts, none will save you. Y aquí pues te sacan enemigos y ya está, ya a volar. Sí, no saben qué hacer ya, Samantha, y no saben qué hacer y ya está, y no saben qué hacer. ¿Qué quieres? Ya está. Y enemigos por todos lados y te sacan un montón de bichos. Y la gente pues ¡wow! Es muy bueno, es buenísimo, tío. Esto es un juego que vosotros no habéis visto nunca en la vida, tío. Y ahora me dan un arma verde cuando yo la tengo azul.
Venga, vamos por la tía esta cansina ya. ¿Y esto qué es? Este bicho sale del Dark Souls 3. Ese bicho sale del Dark Souls 3. Qué pena. Vale, pues como siempre. Siempre haces directo, ¿no? Yo no lloro. Mira la niña, nos ha traído una escalera, mi niña. Muy bien, nena. Mila, muy bien, lo has hecho muy bien, Mila. Te van a dar un pin. Para el próximo juego te va a ser la protagonista. Pues como siempre, tarao, como siempre. Mila, ¿qué pasa, Mila? Aquí anda por culo todo. ¡Wow! Un bicho malo, tío. Joder. $5.000 bichos, ya está, no te van a salir más. Que aquí no me por culo. No me has podido dar porque... Malísimo, tío. No me gusta, tío. Todos, están todos aquí. Well, let's not get ahead of ourselves. Este es mi equipo de RPG. All bets are off. 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 All bets are off
What about the dragon trap? ¿A qué hora vas a hacer directo tú también? Take it from a blacksmith. You set it off. Hasta la tele se quiere apagar. Se apaga. Mila. I told you not to get lost. Pero esta niña es tuya, tío. Pero si eres blanco. Que no hago hoy. Ah, vale. Can we hire her? You don't have enough gold. The real problem is getting that dragon to land. Que sí, dragón. Ahora vamos para el dragón. Tenemos que intentarlo. It could work. More likely you'll die trying. Yo no voy a morir. Soy la protagonista. ¿Cómo voy a morir? Venga, venga. Mira, te quiero ir ya de aquí. Pesado. Y ahora vienes aquí. Y subimos un punto de habilidad. Y subimos nuestros camaradas. Que nuestros camaradas para subir un nivel, yo creo que tienes que farmear hasta el infinito y más allá. Porque, macho, para subir un nivel... Cáliz de recuperado. Ole, venga, vámonos. Venga, vamos. ¿Estáis preparados? Este personaje sí que me gusta, esta azul. Este personaje sí que me mola, ¿ves? What happened to this place? She's infecting everything. I'm always. Should be a door on the other side. That'll put us in a trap. Need to clear out this blight first. After we trap the archdemon, Grey Warden kills it. Súper complicado. It's complicated. Every warden is prepared for the sacrifice. I'm ready. Who knows? Y aquí pues te ponen granadas de estas porque ¿qué van a hacer? Pobrecitos míos, si no saben qué hacer ya. Lo ponemos aquí que te den granadas. That's why we came here. But she's still way up there. One impossible thing at a time. Y aquí te la han escondido un poquito más y búscate la vida, pero... Súper complicado. Súper difícil lo que me han puesto aquí, me lo han puesto con un chocolate. Este te lo han puesto un poco aquí. Que es súper complicado, que solo tienes que subir la escalera. Te están poniendo cofres, te están poniendo cosas. Te están poniendo cositas porque viene un boss ahora, seguro. Seguro que tenemos que ir a matar a la diosa esta vez. Y ahora viene el combate definitivo que te quedas todo pillado. I'll get Gillian's attention. We'll get you there. Behold, an archdemon's wrath. Súper complicado. Your fortress crumbles.
Me he tenido que romper los sesos un montón. Venga, diosa, que voy a por ti. Y ahora viene aquí el boss. Tienes una águila gigante y ya te salen bichos un montón, que no te vas a dar ni abasto de matar bichos. Y ahora es cuando muero. Sí, va a morir. Si te tienes que pasar el juego, tonta. Hey, Gillenane, come down here and fight. The Dreadful's knife. Retrieve it! Ah, mira, está bien. En un palmo. Te peguen un dragón en un palmo. Ah, que se lo hace todo él. Se lo hace todo él el juego, no tienes que hacer nada. ¿Ves? El juego te lo hace todo. ¡Bien! Hemos capturado al dragón corrupto. Give Hassan a hug for me. Stay your blade, Warden. Sir. Let an old man spill the blood today and make amends for his mistakes. No hard feelings. There should be. But thanks for lying to a dead man. Muérete, viejo. Verás que el dragón se lo va a zampar. Hombre, la cabeza del dragón es bien grande. Y un dragón de estos no hace nada. We mortals have a saying. In war, victory. In peace, vigilance. In death, sacrifice. ¿Ves? Racing hot, ragged breaths, a waste of useful blood. Toma. Esto se ha quedado flipado. No ves que son unos magos. Ahora te ha hecho un leviatán. De un dragón te ha hecho un dragón leviatán. Y te quedas flipado. Dices, ya, es que pasada de voz, tío. Porque que no sabes hacer nada más, dragoncito. Claro, bloqueado porque está muerto ya. Y la zorra esta que no se calla. Cállate, petardo.
Ahora se fusionará con esta. Como los Final Fantasy. Que ahora, que son dos ahora, vaya. Ah, que deben más bichos ahora. Que ya no saben ni por dónde te pegan. Porque la cámara también es buena de cojones, ¿sabes? ¿Tenéis problema? Ahora qué transformación me va a hacer. En vez de 2 cabezas me va a poner 3. Se han matado mucho, seguro. 3, te lo he dicho. ¿Se han matado? Bueno, lo que se han matado esta gente aquí para hacer el juego, nene.
Se han matado un huevo. Se han matado, Se han matado, Se han roto la cabeza, vamos. En vez de ponerte 2 cabezas, te ponen 3. Ahora sí que estoy jodido. Me matarán porque no tengo vida. No tengo vida, no, que creo que voy a cambiar el equipo. Estoy muerto, pero muerto. No me sueltan vida, ni tengo vida por aquí, ni tengo nada. Y ahora en vez de... Ya no me saca más cabezas. Que solo tienes que decir. Zampada para que la han rozado con una daga. Give me another shot. Too late. Back to the alluvion. Is it working? I hope so. Best odds all day. Bueno. Bah. Evka sent word. Last of the civilians made it to Lavendel.
Janos and his people held the line long enough for them to escape Weishaupt. And the Wardens are in Lavendale too. What's left of them, you mean? Over 1,000. That's how many fellow Wardens I had. And now, one god, one archdemon. That's all it took to nearly wipe out our entire order. Those Wardens fulfilled their oaths. They saved lives. Heroes, all of them. If not for them, how many civilians would have died? In death, sacrifice. The Warden's oath. Right. But it starts with in-war. ¡Bum! Sacrificio, muerto todos, qué pena, somos un equipo. We're on the same side here, and for the same reasons. Perfecto. Somos los mejores. Están todos contentos, somos un equipo, encontraremos las deidades. Venga. None of that matters if we can't find the gods. That's the first missing piece. They've been difficult to track so far. Then we... 3 días de conversación. Claro, son Dios y su puta madre. Pues no veas, aquí si todo no podría haber ido mejor. Somos buenos, tío. No one's at each other's throats, at least. Emmerich right, though. Everyone on this team has some kind of unfinished business hanging over their heads. That's the danger in recruiting competent people. They bring more interesting and complicated problems along with them. So go help Rook. Support them. Solve those problems. And maybe start with Davrin and Lucanus. With Treviso and Weishaupt. They've got more in common than they did before. And the gods? You've asked the Wardens to track them through the Darkspawn. That'll take time. I should use that time to check in with the team. And then, I should go talk with Solus. Muy bien. Ahí haremos misiones, matando. Lo voy a dejar aquí. Esto es un tostón. Esto es un tostón. Te dan una espada de mierda, ¿sabes? Bueno. Tenemos un punto ya de habilidad, señores. Que bueno, somos buenos. Somos súper buenos. El mago este. Ya podrían subir todos, tío. La verdad que podrían subir todos. A mí me ha molado esta. Me ha molado esa. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Tenemos que hablar con uno, tenemos que hablar con el otro. Voy a mirar al tío este de las armas, a ver qué me cuenta. Bueno, el barquero es mi ídolo. No entiendo muy bien. Puedes subir, no sé. No puedo mejorar lo que me salga los huevos. Ahí está. Si no me deja hacer nada, pues ya está, tío, que te follen.
Vale, pues nada, pues lo dejamos aquí. Ha sido un directo entretenido. Ha sido un directo entretenido, chicos. No me apetece. Me apetece jugar a otros juegos. El DLC ya me lo pasé en su día. Y me tocó la puta malenia aquella loca. Bah, voy a guardar aquí. Guardamos. Y mañana más y mejor. Tenía pensado otras cosas. Tenía pensado subir un Final Fantasy, el Origins, que sacaron el nuevo, pues vino antes que el 16, que es la historia antes que el 1. Había pensado de traer los Tales of, que los tengo descargados aquí, el Vesperia, el Vesperia y el otro, el Cestiria, el Vesperia y el de la otra, y el Berserker, aquella, como se llame, de la morena, aquella que tiene un brazo de diablo. Y a lo mejor les meto caña a los tres y me los cargo. Pero bueno, estoy muy decepcionado con estos juegos modernos, tío, no. Bueno, gráficamente está muy bien, cinemáticamente está muy bien, pero el combate está muy divertido. Cuando no se te juntan 7000 bichos está muy divertido. Cuando se juntan 7000 bichos es una puta basura, pero es lo que hay. Mañana continuaremos. Y no sé qué me queda, no sé, no me interesa lo que me quede. Historia, facciones y regiones, todo esto lo voy a dejar porque no voy a volver. Y voy a hacer misión principal y para adelante. Y a chuparla. Ni misiones secundarias, ni secciones, ni archivos de historia, ni nada. No, es que no sé qué historia me quieren contar cuando ya me la han contado todo. Que no sé qué historia me quieren contar cuando ya me la han contado todo. Me lo han contado todo. No sé qué me quieren contar ya. Si lo tengo todo más que mascado. No importa ni que juguéis al Inquisidor. Jugáis a este y os enteráis de todo. De todo, pero. Del abuelo, de la historia de la abuela, del bisabuelo, de todos. De todo. Desde el todo. De toda la historia de Dragon Age. De todo, pero. No hace falta que juguéis a ningún juego. Jugáis a este y habéis jugado todos los Dragon Age. Todo. Os lo explican todo, nene. Todo. No tiene sentido ninguno. Es que la historia ni te engancha. Te explican la historia desde un principio y es que ni te engancha. La protagonista sale porque tiene que salir, pero no sabemos ni de dónde viene, ni quién es, ni si es que tiene que ver algo con los dioses, ni nada. Es una personaje que te han metido aquí y toma, porque es amiga del que sale en el Inquisidor. Y ya está. Y ya está. Es su amiga. Y el otro está lesionado, está en el banquillo. Y ahora esta toma el relevo de jefa de la pandilla. Y ya está. Y ya está. Y te lo tragas. Y si te gusta bien y si no, que te den por el culo. Y esto es lo que hay, primo. Pues nada, chicos. Lo voy a dejar aquí. Dragon Age es un fracaso total. Lo están poniendo fino por todos lados. Y... en fin. Pues nada, chicos. Nos vemos mañana miércoles. Y seguiremos. Y luego ya me pensaré lo que subiré. No sé lo que subiré. Ya veremos. Lo que me salga de los huevos subiré. Venga, chicos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.